1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, bienvenidos a Javier Orgaz. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Por favor, decirme que sí. ¡Oy, oy, 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 oy! No. No puedo más. ¿Qué tal se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Con fuerza? ¿Con potencia? Vale, ahora sí. Vale, ya está, ya está. No, estaba comentando. Gracias, perdón, disculpas a todos. Estaba comentando que he tenido que retirar. Retirar, no. Uy, qué manía. Se me sale con la L. Retirar el vídeo de mañana porque resulta que ha habido un fallo en la edición y he tenido que quitarlo. Así, tal cual suena. Esto está muy malamente. A ver, para acá no, para acá. He tenido que coger y quitarlo. Así que luego cuando termine el directo me tengo que poner a reeditar y quitar el fallo, que ha sido justo cuando empieza el vídeo, hago la intro y cataclax, ha habido un fallo. Ha habido un fallo porque el programa de edición me ha tirado para atrás lo que había hecho. Así que, total, he tenido que coger y eliminarlo de los Patreon y de los miembros VIP del canal. Así que he tenido que quitarlo y luego pues cuando termine el directo volveré a reeditarlo, ya me lo veo entero y veo si hay algún fallo o no un fallo. ¿Hay o no hay? Quiero decir que ya voy corriendo, que me estreso, voy a pausarme. Entonces, mañana si me da tiempo, pues ya con este inconveniente, porque para mañana quería sacar dos vídeos, una review y un podcast. Si me da tiempo, cogeré y me pondré a sacar los dos. Saco los dos, programo y saco los dos. Si no, habrá uno. Qué desgracia la mía, voy a intentar que sean dos sí o sí. Pues mañana tengo que ir a grabar y quiero empezar a bajar a grabar al estudio todos los días. Entonces, el plan es ese, o sea, bajar a grabar absolutamente todos los días. Hombre, alguno descansaré, por Dios, porque si no, menuda paliza. Porque igual que lo grabo, lo tengo que editar después, o sea, es lo que hay. Y ir combinando, pues, lo que son los podcasts con el contenido de reseñas del canal. Así que por ahí estamos. Os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat, Super Sticker, para no terminar los directos a cero, que estamos a final de mes y el mes se acaba y YouTube luego dice, mira, ha ganado tanto, y yo, vaya mierda. Así que se agradecen las aportaciones económicas. Y también os digo que hay una cosa que se llama hacer miembros. Podéis regalar membresías, ¿vale? Dicho esto, pues ya me callo, no digo nada más. Hala. Me voy. No. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Eddie. ¿Qué tal, Rodri? Felspar, buenas noches. Jack Mac... Uy, no puedo. Jackman, es que me he pasado toda la tarde hablando. Jackman fans a la cámara, digo. Sorenrak, Chris, muy buenas. ¿Hay alguien más? Pablo Reyes, ¿qué tal? Muy buenas. Raikar, muy buenas. A ver, la pretensión de esta noche es simplemente, a ver, más allá de que sí que pueda haber algún tipo de noticia y tal, que tampoco es que haya mucho, que estamos en fin de semana, es estar charloteando y que vayáis hablando por aquí, por el chat, y yo os voy contestando. La verdad que es esa, tampoco tengo mucha más intención, porque sí que han salido perfumes, pero creo que lo que ha salido no merece para nada la pena. Hay un Roja, pero vamos a ver, ¿quién narices se va a comprar un Roja con los precios que tiene? Oh, los millonarios, la gente de Pastuki, los que están bien asentados y ganan 3.000 euros, 4.000 euros todos los meses. Pues sí, qué suerte tiene, pero la mayoría de los mortales no ganamos eso. Bueno, algunas veces hemos ganado eso, pero hace ya mucho tiempo. El caso que... Eh, lejos de ahí, mucho perfume nicho, mucho también. Sí que salen o han salido perfumes que son clonazos, pero es que por lo menos aquí en España, en Europa, es complicado de conseguir. Entonces, tener que hacer, venga, me voy a poner a hablar ahí, dale que te pego, de perfumería. Y venga, hay un perfume ahora y otro perfume. Yo sé que puede ser a lo mejor un tanto cansado. Entonces yo prefiero estar aquí, dale que te pego a la lengua. Estamos hablando, charloteando y nos pasamos un ratico la mar de agradable. Entiendo. Quien quiera, pues que se quede y quien no, pues que se vaya.
¿Qué le vamos a hacer? La puerta de entrada es igual que la de la salida. Uy, ¿esto qué es? ¿Qué son Sex Everth? Muy buenas, Everth. Buenas noches. Que si he probado el nuevo Givenchy Gentleman Society Ambre. No, no lo he probado porque aquí en mi ciudad todavía no ha llegado. Y mira que lo he intentado, pero no ha llegado. Muchísimas gracias por ese superchat. Te voy a poner aquí el corazoncico del Orgaz. Muchas gracias, Majetón. No lo he probado todavía. No he llegado a perfumería, por lo menos aquí a mi ciudad, y por eso tampoco he cogido el coche. Estoy muy liado con otro tipo de producciones. La verdad es que voy a intentar jugar mucho con lo que son los podcasts, que siempre he estado haciendo podcasts. Yo fui pionero en el mundo podcast, en el sector de la perfumería, y noticias, etcétera, etcétera, y quiero volver a retomar todo eso que abandoné hace ya algún tiempo. Entonces, a ver, los podcasts siempre los he hecho, siempre. De hecho, he llegado a estar súper bien posicionado en las listas de iVoox con los podcasts de perfumería, y la verdad es que no me ha ido nada mal con el tema podcast. El tema está, bueno, de hecho he publicado podcast en iVoox, he vuelto a hacerlo, y poco a poco quiero ir retomando todo ese rollo que tenía antes. Entonces quisiera estar dividir el canal en las dos secciones que antes habían, que era mucho podcast y que luego está la review. Por otro lado, evidentemente, sí que me llevé los podcasts a Orgaz Talk, que por eso es el canal que se llama Orgaz Talk, pero es que claro, publico en Orgaz Talk y no hay casi visitas, y la verdad, pues francamente, sé que trabajar se trabaja, pero trabajar para nada, pues no me apetece. Es que es verdad. Entonces prefiero hacer todo el podcasteo, que además están funcionando muy bien aquí en este canal. Y no solamente eso, sino que también los clips de los directos están funcionando muy bien. Y evidentemente si los clips funcionan bien, el podcast tiene que funcionar bien. Habrá unos que vayan mejor, otros que vayan peor, pero funcionan. Entonces, derivarlo todo lo que es el tema del podcast a un canal como es Orgaz Talk para que tenga poquitas visualizaciones, no me apetece nada. Este es mi business, esta es mi chamba, y yo no estoy aquí para perder dinero como ningún otro que puede estar yendo a su trabajo todos los días. Entonces hay que entenderlo y ya está. Y es que ese es el planteamiento que voy a hacer básicamente con el canal. Por eso digo que sí que voy a estar muy volcado en estar dividiendo los segmentos, secciones del canal, pero van a seguir siendo prioritarias, por supuesto, las reviews. Voy a hacer reviews a saco. De hecho, tengo reviews grabadas, gracias a Dios. Pero me tengo que poner muy al día con el tema de los podcasts. ¿Qué pasa con los podcasts, sobre todo? Que marca mucho la actualidad. Entonces, el podcast va a ser realmente donde va a ir la chicha actual. Y eso me va a hacer que voy a tener que dar más de mí mismo, evidentemente, y estar bajando todos los días a grabar. ¿Por qué? Porque si sale noticia, tengo que estar ahí. Y tengo que marcar la noticia. Termino, cojo, grabo el podcast de la noticia o las noticias. Va dependiendo. Voy a intentar siempre que los podcasts sean de una única noticia. Y hacer pues todo lo que es mi diserción con respecto a la noticia que tenga que estar comentando. Y efectivamente grabar pues todo lo que son las reviews, pero las reviews las grabo siempre en fin de semana, las voy grabando sábado o domingo. Grabar un vídeo al día no me supone tanto estrés, porque realmente no lo supone, porque ya le tengo muy pillada la dinámica a todo esto, entonces no es tan complicado. Pero claro, cojo, grabo el podcast diario y con las mismas, pues para el fin de semana todo lo que son las reseñas. Y tengo bastantes reseñas, ¿eh? O sea, yo creo que ahora mismo debo de tener como para 2 semanas en reseñas. Y quedan todavía un montón por salir, ¿eh? Quedan un montón por salir. Entonces, tengo tantísimos productos ahora mismo que probar, testar, que tengo en posesión, me refiero. Analizar y hacer el vídeo para hacer la review que... tela marinera, ¿eh? O sea que por eso digo que tengo que ir viendo qué es lo que marca la tendencia actual y qué no. Y Ever, te lo digo en serio, o sea, vamos a ver, el tema de has ido a probar esto, has ido a probar lo otro. En mi caso, es la mamá que le pica la oreja. Ya estamos liados con la otitis. No es... no es una preferencia. Quiero decir, lo digo porque yo no voy a estar yendo a las perfumerías en el momento que sale un perfume
para ir a probarlo. O sea, yo no soy ese tipo de reseñador, de reviewer, ni de hostias. Entre otras cosas porque soy crítico de perfumería. Entonces, me voy a ir moviendo siempre por lo que a mí me apetece hacer, no porque los señores de Louis Vuitton, dentro de la firma de Givenchy, decidan sacar perfumitos, voy a ir corriendo a la tienda para hacer la review antes que nadie. O sea, ni ellos ni ninguno. Por eso digo que no pienso estar, nunca lo he hecho. O sea, lo he hecho, sí que lo he hecho, lo he hecho, pero no lo he hecho mucho, la verdad. ¿Por qué no? Porque también entiendo que vivo donde vivo, que aquí llegan los perfumes cuando llegan, que es tarde, mal o nunca, y entonces estar detrás de buscar qué es lo primero que sale para hacer la reseña antes que nadie, es que lo siento, pero yo no me muevo en esas. Yo, si queréis, hago reseñas, no son reseñas, es crítica de perfumería. Los reseñadores que se quiten el ojete, ellos, ellas, ellas, me da igual que se quiten el ojete por tener el producto antes que nadie. A mí realmente me la pela. Creo que lo he demostrado sobradamente a lo largo de estos 12, 13 años que llevo en todo esto. Entonces, por eso digo que el hecho de que lleguen y que me digan, no, es que, tienes esto, tienes lo otro, pues la verdad, ¿qué queréis que os diga? Chimpum, campana y se ha acabado. O sea, es que paso. Pero más que nada por propia salud. O sea, una de las veces que me he pillado mayor rebote, creo que el mayor rebote que me he pillado en la historia del canal ha sido precisamente con el H24. Con el H24 ha sido donde yo me encabroné totalmente porque decía, ¿cómo es posible que llegue antes a Portugal que a España? En España no estaba, Llegó antes a Portugal que a España. Yo digo, vamos a ver, los señores de Hermès, que además no tienen ni tan siquiera ni que mover el producto en avión, que lo cogen, te lo traen vía terrestre. De París, de Francia, donde tengan la fábrica de hacerlo, si es que lo hacen allí, si no los hacen en otro sitio, me da exactamente igual, cogen un camión y se lo traen para allá. ¿Es que no pueden traerlo a España? Bueno, pues en España llegó de los últimos países, tío. O sea, ¿qué estamos hablando? Y yo esperando el perfume, yendo a buscarlo, al Corte Inglés incluso. Y luego cuando llegó, dije, a la mierda. O sea, es que ha pasado tanto tiempo, todo el mundo ya lo reseñó, ya dije, va, se ha terminado. Y por esa es también otra de tantas por las cuales ni tan siquiera me molesto en ir buscando el hype ni nada de esto. Es que lo siento, es que no lo busco. Ni lo necesito ni lo quiero. Es más, esto está explicado precisamente en el podcast que ha salido publicado hoy. Todo esto de lo que estoy hablando está ahí. El hype, el movimiento que hay con respecto a las mentiras de los reseñadores, la falta de credibilidad y todo eso está hablado en el podcast de hoy. Todo eso sale hoy. Entonces por eso digo que estar detrás de algo, ¿para qué? A ver, ¿para qué? Si yo voy a tener al fin y al cabo el mismo volumen, el mismo número de visualizaciones que pueda tener normalmente. O sea, es que no me quita el sueño. No me quita el sueño, de verdad. Yo sé que podéis tener muchísimo interés en ver que se hace la reseña de algo, pero es que creerme, yo no tengo ningún interés. O sea, cuando llega y ya está. Creo que el sector de la perfumería, de la cosmética en global, hasta incluso evidentemente el tema de la moda, es tan sumamente amplio que quedarte encerrado en un perfumito, en el perfumito de turno, porque además esto no va a dejar de ser un perfumito, eso no va a ser un top ventas ni nada de nada, simplemente es un perfume más. Acordaros que Givenchy Louis Vuitton retiró toda la gama prácticamente de los Gentleman, los retiró, se quedó con unos cuantos y hasta luego Mari Carmen, porque tenían ya una colección que era una locura, ya no sabías ni por dónde echar. Y los cogí y los quitó. Con que a Givenchy hay que hacerle el caso justo. No tardaron, sacaron la Givenchy Gentleman nueva y con las mismas no pasó ni un mes y sacaron la Intense, porque se dieron cuenta de que la nueva huele que te mueres de rico, pero es que eso en piel no te dura ni 5 minutos. Y la Intense sí que funciona. Por eso digo que ponerte a hacer reseñas, porque eso sí que sería una reseña real, pero los productos hay que conocerlos de verdad y tienes que ver cómo funciona todo el cogollo del producto. Y perderte solamente en una cosita, a mí me da mucha pereza, de verdad, lo digo en serio. Pero bueno, que es lo que hay, ¿eh? Son coronas suecas, gracias Soren, gracias.
Y gracias, Ever, por mandarme coronas suecas. Muchas coronas suecas quisiera yo en mi vida. Por Dios, o estar viviendo allí, por ejemplo. Eh, hay temas de distribución que no hay quien los entienda. Esas carencias son... yo no creo que sean problemas de distribución. En el caso de Hermès, son conveniencias. Primero, antes que en ningún sitio, siempre pasa últimamente así, antes que en ningún sitio llegas siempre a Estados Unidos. Yo me quedo flipando. ¿Cómo es posible? Ahora seguramente van a llegar menos productos a Estados Unidos tan deprisa y corriendo. Ahora seguramente llegan menos. Pero hasta hace nada, aquí un producto que se supone que se debería de vender primero en Europa, se vende primero en Estados Unidos y todos los reseñadores americanos con cara de felicidad, riéndose de los europeos, diciendo, jodete cabrón, que lo tengo yo antes que nadie, soy americano. Es un producto europeo y lo tienen los americanos antes. ¿Pero esto qué es? Los yankees me refiero. Y te quedas... Ah, guay. La H24 llegó a Brasil. A Brasil. Que yo me alegro por los brasileños. Antes que España. Y yo decía, ¿esto qué es lo que es? Que está aquí, que Francia está aquí. Si es que lo hacen en Francia, que lo podrían haber hecho perfectamente aquí en España o en Italia, yo qué sé. Empresas para fabricar hay muchas. Pasan la formulación y te lo hacen. Ya está. Tomas la directriz del tipo que ha diseñado, la tipa que ha diseñado el perfume y a salir cortando. Entonces, que te cojan y que te lleguen con estas mierdas y estas monsergas, te quedas así como diciendo, madre mía, qué cansera. Pero bueno, creo que son hay... A ver, con respecto a Versace, ya lo hablé, no me voy a repetir, pero con respecto a Hermès, que no tienen problema ninguno de distribución ni de nada, creo que es una chulería que se marcan ellos mismamente y putean al personal según va dependiendo. Yo vendo más aquí, pues allá que lo mando primero. Vendo más acá, pues allá que lo mando. Pues a mí me hicieron perder por completo el interés por la firma Hermès. Ya de por sí, ya sabéis que los perfumes de Hermès, a mí, nada de nada. Salvo la Hermès Uribe, que eso huele que te mueres, que es increíble. Por lo demás, a mí la perfumería de Hermès no me gusta. Es que no me gusta, lo siento. Y la H24, que la tengo ahí apartada, y ya veremos a ver qué es lo que digo de ella. Claro, es que ya veremos a ver lo que digo de ella. Permitirme voy a beber agua, porque tengo la garganta un poco fastidiada, porque he estado toda la tarde hablando, haciendo el podcast. Entonces estoy fastidiaete. Además creo que me voy a catarrar un poco. Porque me noto el moco. Las marcas prefieren que la gente compre a ciegas, que se aseguran la pasta y se ahorran dinero. No, las marcas... A ver, las tiendas están para algo. Yo entiendo que las marcas lo que quieren es que la gente los pruebe y se den cuenta de que el producto es realmente bueno y que merece la pena. No quieren ventas a ciegas. Quieren que la gente primero los pruebe. Y una vez que lo pruebas, te enamoras. Pero tú no te puedes comprar una compra ciegas. A ver, y tal y como están los precios, yo no me la juego. Es que no me la juego. Os recuerdo una cosa muy importante, darle al like porque posiciona. Encima de que habemos muy poquito, seguramente estaré coincidiendo con un partido de fútbol o cualquier cosa de estas, pues encima estamos fastidiados. Porque cada vez los directos voy a tener que... Bueno, hago 2 a la semana, pero es que me parece a mí que voy a pasar a hacer 1. Como siga la cosa así. Porque daros cuenta, esto es una cosa yo que ya que cuento entre medio, daros cuenta de que hemos ido a menos en los directos. Hemos tenido unos directos con un montonazo de gente y ahora pues los directos van para abajo en picado. ¿Por qué? No lo sé, pero aquí tenéis las cifras. Sabemos ahora mismo 27 personas, 27 personicas en el directo, conmigo 28. Entonces, darle al like que por lo menos se posicione esto. No sé, es que yo es que flipo. Hemos tenido un... Es que es verdad, no sé cómo funciona el algoritmo. Bueno, no lo saben ni ellos. Ever dice, interesante, voy a ver el vídeo de... Sí, pero ahora no, ahora te quedas en el directo.
Dice, con el palo que les van a meter los aranceles, verás tú. Sí. Verás tú cómo ya van a perder más el interés en coger y decir, venga, voy para allá de cabeza y te voy a y te voy a engatillar los productos antes que nadie. Vamos a ver en qué queda la historia, porque la historia se va a complicar y muy mucho. Y yo también le entiendo la postura, a ver qué van a hacer ahora, porque carito les va a salir. Nos va a joder a nosotros también. Al final los impuestos van a subir para todo el mundo, con aranceles, sin aranceles, con lo que sea. Va a meter publicidad, sí. Va a meter los impuestos y los aranceles, y luego aparte pensar que con el tema del rearme nos van a subir a nosotros más los impuestos. Es que todo esto ya estaba dicho además en el canal, de una forma A, de una forma B, pero los impuestos suben. Y en España van a subir de una forma absolutamente bestial. Al tiempo que va a ser corto. Entonces hay que ir preparándose. No hay que preparar ningún kit de supervivencia, hay que preparar el kit del ahorro. Pero el problema es que no nos dejan ahorrar. El dinero igual que entra, se va. O sea, así de claro. Y da igual que tengas las ventanas cerradas, te la traspasa. Hace así, se vuelve incorpórea y el dinero sale zumbando, pero vamos, queda gustico, Dice Raikar, ya no hay fútbol, acabó hace media hora. Bueno, a ver si con un poco de suerte va llegando la gente. Porque yo ahora mismo llevo 25 minutos. O sea, que he pillado ahí el punto de que la gente está despistada. Me gusta más la infusión del orégano. La infusión del orégano está buenísima. Veamos. Tema porque además quería hablarlo. Me parece alucinante que haga una exposición en un vídeo y sin entrar en una serie de temas, la gente le da la vuelta a la tortilla intentando poner en mi boca cosas que no se dicen. Menos mal que está el vídeo para demostrar que lo que digo es lo que digo y no es otra cosa. Porque yo cuando veo hay comentarios que me dejan alucinando. Y yo digo, esta persona está en un universo paralelo. Porque esto no ha salido de mi boca en ningún momento. Y además me quedo alucinando porque se ponen a ver un podcast y me dicen que me ha encantado la review. ¿Qué review? Si no es ninguna review. No estoy revisando absolutamente nada. Es un podcast en el cual yo me ciño a unas noticias y hago mi rollo y mi punto de opinión al respecto. Me quedo alucinando. Digo, no ha visto el vídeo, es imposible que lo haya visto. Si esto no es ninguna review, no es ninguna crítica. Sí, es crítica, cuidado, sí que es crítica, pero no es ninguna review. Yo no estoy haciendo review de nada. ¿O es que un periodista, yo no soy periodista, pero es que un periodista cuando se pone a hacer un artículo está haciendo una review de la actualidad? No. Lo que entendemos por review dentro del sector de la cosmética, la perfumería, etcétera. No. Yo estoy haciendo un podcast, entonces cuando en un podcast me cogen y me llegan y me entran y me dicen, me ha encantado tu review, y yo, ¿qué review? Si aquí no hay ninguna review. Digo, espérate, voy a ver el vídeo de nuevo, por si acaso he hecho una review de, no sé, de una Latafa o de un Dior, un Chanel o lo que sea, y yo no me he enterado. Digo, voy a coger y voy a verlo, porque es que por el amor de Dios Cristo bendito, te quedas como así como un poco hiplático diciendo qué review ni qué review, pero bueno, en fin, quería decirlo porque es que de verdad me parece alucinante. Me parece alucinante que la peña, no sé, muchas veces además se ponen a comentar sin ver los vídeos. Es que se ponen a comentar sin ver los vídeos. Digo en un vídeo que un perfume a mí, a nivel personal, muchas veces me llegan y me entran estos comentarios y me dice, me explico. Hago el vídeo, ¿no? Digo en el vídeo que a nivel personal a mí no me gusta, pero me parece un buen perfume, ¿vale? Y con las mismas me dice, me queda claro, ¿te gusta el perfume? Y yo, ¿qué? Yo he dicho abiertamente que no me gusta. Que no me gusta, pero me parece un buen perfume. Pero no digas que a mí me gusta el perfume porque digo en el vídeo que no me gusta. O sea, bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Pero cosas de estas así
cada día me llegan más. Y yo es que lo alucino, de verdad, porque digo, si yo no he dicho nada de eso y además dejo bien clara mi postura con respecto al producto, a la actualidad o lo que sea, ¿qué haces dándole la vuelta a lo que estoy diciendo? Porque de mi boca no ha salido semejante cosa. Y yo... mm, oh, me quedo alucinando. Entre que tenemos el puño de hierro y la mandíbula de cristal, ya es que de verdad esto es flipante. Pero bueno, son los tiempos que corren, ¿no? Es lo que toca. Bueno, pues en mi canal los cojo y los borro. Al pozo, a tomar viento con la niña. La niña que no es ninguna niña. Hablando del tema. Es que te ven aparecer en la pantalla y se queda embelesado. ¿Quién? ¿Quién pasa? ¿Qué pasa? Dice, no eres el único. Sigo algún otro canal que también ha bajado en usuarios durante los directos. Dice Jack, que has cambiado el logo, ¿no? Jack, Mónica, has cambiado el logo, ya no tienes, has cambiado al Jack, lo has puesto en otra pose, ¿no? Ya era hora, ya era hora. Has cambiado al Jack, creo que has cambiado al Jack. Eh, no, es que es muy raro lo que ha pasado con los directos, porque daros cuenta que hemos estado muy on fire, sobre todo el mes pasado y este, con un montonazo de gente en los directos, y es que mirar lo que hay ahora. Es alucinante. Entiendo que esto es una cosa del algoritmo, porque no tiene ningún sentido, ¿eh? Que estés muy top y que luego de repente desaparezca la peña, pero de una forma muy loca. ¿Tenemos vacaciones? ¿Hay algo entre medio? No, ¿verdad? No sé, es que no lo puedo entender. Estar muy top y luego de repente plax, igual que con las visualizaciones, están muy top durante un tiempo y luego el algoritmo, porque yo sé que esto es el algoritmo, hace así, zasca, y te castra por completo las visualizaciones para, no sé, no quieren pagar más, pues entonces no contrates publicidad. Que además me quedo. También tengo que decir una cosa a favor del algoritmo y de YouTube, ¿eh? Ojito a lo que voy a decir. Estoy súper contento. Algunos vídeos no. Los vídeos cortos no te meten mucha publicidad. Pero cuando haces un vídeo largo, YouTube te segmenta en automático la publicidad y te pone un montón de publicidad, más incluso de la que yo hubiese puesto. La verdad, sea dicha. Me quedo flipando porque en algunos vídeos ha metido un montón de publicidad. Y digo, bueno, si tú lo has metido algorítmicamente, estos serán los puntos que tú quieres. Porque si además, os digo una cosa, si cojo y me da por borrar alguno y manualmente poner uno, automáticamente me lo pone en rojo. Y ahí ya sé que como esté en rojo no salta ni publicidad ni salta nada. Así que yo los cojo, los dejo y ahí está. Así que por ahí muy bien porque entiendo que marcan bien la publicidad. Por lo menos mete más publicidad de la que yo hubiese metido. Normalmente estoy metiendo 3 anuncios, ya lo sabéis, meto al principio, meto al final y alguno por en medio, pero últimamente estoy viendo que me está metiendo bastante publicidad. Pero claro, si no veo los ingresos, porque no le das difusión a los vídeos, pues me como los mocos. Claro, mucha publicidad. Oh, va a saltar publicidad y seguro, seguro. Seguro, tiene muchas probabilidades de que salte la publicidad. Vale, pero si no le das difusión a los vídeos, voy a tener las mismas. Lo va a ver la misma gente, ¿no? En fin, bueno, un caos, un caos. Eh, a mí lo que me parece alucinante, dice Chris, es que la gente se enfade cuando dices que un perfume no te gusta. Esto, a ver, esto es una realidad, pero esto está siempre, no solo a mí, ¿eh? Esto nos pasa a todos. En el momento que salgas, lo que pasa es que yo soy muy cañero con esto, pero cuando sale algún compañera, compañero, compañere, esto es de coña, que no lo flipéis. Eh, cuando sale alguno dando caña, que no suelen dar mucha caña, porque no hay mucho que dé caña, o por lo menos que yo controle, no lo sé. O sí lo sé. Bueno, el caso es que eh, yo lo alucino. Hay un grado de inmadurez en esto súper heavy. Pero es que lo peor de todo, me voy a echar tierra encima con lo que voy a decir ahora. Porque lo que voy a decir ahora sé que esto sí que realmente le va a sentar mal a mucha gente. Pero todo ese hate que me llega cuando me pongo cañero con algún perfume, me llega siempre de las Américas. Casi, casi al 90% de lo que estoy diciendo, ¿eh?
No es ninguna tontería. Si miráis cómo tengo el pozo de gente de las Américas, alucináis. Y todo es, la mayoría, insultos que además ni sé ni lo que significan, que me tengo que poner en Google, porque pongo la opción de argot, y como hay un montonazo de insultos distintos, ay, lo podría mirar ahora y decíroslo. Voy a mirarlo. Voy a mirarlo. Vamos a echar un ratico con los insultos que me llegan, porque los tengo bloqueados para que no me lleguen a entrar. Estos son. Dejadme que voy a mirarlo. Si se queda en negro la pantalla por algo, decírmelo. Bueno, lo que pasa es que no lo voy a ver porque estoy entrando ahora mismo en el. Voy a entrar en el. Aquí, en YouTube Studio. Voy a entrar en la herramienta que hay de comunidad. Configuración comunidad. Moderación de la comunidad. A ver, tengo insultos que yo he tenido que buscar porque no tengo ni idea de lo que son. A ver, ¿dónde estáis? Es que, bueno, estoy pasando cosas porque no sé por dónde. A ver, F.P. FP. Fome. Insultos en inglés. Luego, granienta, que ni puta idea, ya ni me acuerdo de lo que es esto. Jotita. Malparido. Mariquita, por supuesto. Oh, eso no puede faltar. Mongolo. Payaso. Palomo cojo. Pasiva. Pelón. Pendejo. Perra. Perro. Pija. Pijo. Pinche. Playazo. Playo. Esto ya ni sé lo que es. Pluma. Poronga. Ruco. Tierruda. Tus muertos. Gueido. Guirdo. Bueno, Weirdo sí sé lo que es, ¿vale? En fin, estas cosas, así es que he ido pasando un poco por delante, he pasado un poco por delante de los insultos, pero estas palabras no son palabras de España. Bueno, el weirdo es, esto es del inglés. Pero, ¿veis más o menos por dónde va la cosa? Pues claro, pues, ¿por qué? Yo no lo entiendo. Yo esto no, mira, ha salido un montón de gente a disparar en el momento que he empezado a decirlo. Ahora somos 28. Nos vamos a la mierda. Os quiero ver viendo el podcast todo el mundo ya esta noche, nada más terminar. Por eso digo que sé que se me va a echar mucha gente encima, pero quiero que seáis conscientes de que esto es lo que tengo básicamente. Bueno, hay muchas más, ¿eh? Lo que pasa es que he dicho así lo que puede ser un poco más gracioso y tal, pero hay palabras que yo ya no sé ni lo que son. Directamente lo que he cogido ha sido coger y le ponía esto que es lo que es. Y esta palabra se usa mucho en no sé dónde y en no sé quinto y toda América. Y yo, vale, guay. Y yo bloqueando todo esto. Bloqueando todo esto. O sea, por eso digo que es alucinante. Y sí, Chris, es lo que pasa. La gente se ofende por un perfume. Por eso digo puño de hierro, porque ellos dan caña a saco, pero luego se les rompe la mandíbula. Cuando vas y le pegas un tortazo, se les rompe la mandíbula. Tengo la mandíbula de cristal. Entonces, y yo, sin embargo, sí que tengo que estar soportando semejantes insultos. Que yo, de lo que he leído, hombre, evidentemente hay cosas que sí sé, pero yo hay otras cosas que yo ni me acuerdo que sé que estuve metiendo ahí y porque me salta un montón más, ¿eh? Porque todo insulto que me llega así pseudo semi raro, lo cojo, lo plantifico y lo encasqueto en la configuración de la comunidad, en la herramienta de pestaña hay una tuerca, pues me meto en la configuración y ahí meto las palabras malsonantes que no quiero que entren por nada del mundo, porque no tengo ganas de leer determinadas cosas. Pero estas cosas son las que yo tengo que estar soportando todos los días. Además, es lo que hay ahí. Yo no me lo estoy inventando. Yo no me acuerdo ni de la mitad de las cosas que ya he dicho. Pues que no me acuerdo de semejantes insultos. Por eso digo que, ojito, cuidado, que esto es lo que hay.
con el Orgaz y entiendo que con un montonazo más de youtubers. Sobre todo aquí la jugada la tienen perdida las mujeres. Siempre, porque yo tengo amigas youtubesas y estas amigas youtubesas siempre les dan una cantidad de caña que es de absoluta vergüenza. Es de vergüenza. O sea, si lo mío es de vergüenza, lo de las chicas youtubers es más vergonzoso todavía de todo lo que tienen que pasar aguantando mamarrachos y mamarrachas insultándolas. Simplemente por estar haciendo un trabajico, sacándose sus perricas o pasando simplemente el tiempo, dedicándole el tiempo a YouTube. Y ya está, porque les apetece y les gusta, y punto. Y hay que aguantar cada cosa que es que te quedas muerto. Y ya está. Y es lo que hay. Y eso es lo que tenemos. Por desgracia. Por eso digo que ojito, cuidado, que se vienen curvas, Ojito, cuidado, que se vienen curvas. Pero aquí el personal está como muy bastante zumbaete, Aquí el personal está zumbaete, pero a nivel máximo. Es que esto es para fliparlo. Vale, sigo con más. Voy a abrirme el WhatsApp web porque lo tengo cerrado y seguramente el chiquillo igual me está escribiendo algo por ahí. ¿Ves? Ya tengo yo un mensaje aquí del chiquillo. A ver, ¿esto qué era? Está un pelín bajo el volumen. No se oye el directo, pero eso es el principio. Vale, pues entonces, es que no quiero que sature mucho, No quiero que empiece a rajar, porque yo hablo fuerte y entonces no... Pero vale, ya está, ya le he subido el ratio y así que ahora se tiene que escuchar bien. Os leo, que sé que Dionisio se ha embalado escribiendo cosas, Dios mío de mi vida. No te creas que solamente es el algoritmo. A veces la gente por eso sí está en el mundo de mis vídeos. El 98% de la gente ve mis vídeos, no está suscrita. No, yo ahí sí que me tengo que callar la boca, Yo me tengo que callar la boca porque no sé cómo estaremos, pero estamos prácticamente en un 50-50, en el canal. Voy a mirarlo, porque hoy ya que estamos, pues lo cojo y lo miro. Veamos. Uy, ¿qué pasa aquí? A ver. Ahora mismo tengo gente en la ventana. Tengo gente en la ventana de casa. Espero que se vayan porque si no voy a tener que salir a la calle para cortarles el rollo porque yo no voy a estar aquí en la intimidad y la tranquilidad de mi ventana y con gente aquí en la ventana dando por culo. No, me niego. A ver, ¿qué iba a meterme yo a hacer qué? Que iba a meterme a mirar algo. No me acuerdo qué era lo que iba a mirar. Me he puesto a mirar. ¿Qué te estábamos hablando? El 50%. Esto me tengo que meter ya en estadísticas. Vale. En estadísticas, audiencia. Veamos cómo va el tema de suscritos. Es que estamos prácticamente en punto paritario. No suscritos, Mirad, a ver si me coge el copia-pega. A ver si lo coge. Aquí. A ver cómo va esto. A ver si lo coge bien. No sé si lo ha cogido, la verdad. No suscritos. Sí, mirad, aquí está. Sí, el copia-pega. Aquí lo tenéis. Esto es. Mirad. O sea, no me puedo quejar, No me puedo quejar para nada. Yo tengo el balance prácticamente al 50%. Prácticamente. O sea, para arriba, para abajo, está muy bien, Yo ha habido veces que sí que me he quejado de decir, ostras, es que hay mucha gente que ve el contenido pero no se suscribe. No, ahora mismo no es el caso. Ahora mismo está paritario, prácticamente está muy bien el porcentaje, Este porcentaje me hace a mí callarme la boca. Yo ahí sí que no me puedo quejar. Me parece un porcentaje súper guay. Sí, porque lo normal en todo esto es que el porcentaje de gente suscrita esté muy por debajo de la gente que está suscrita. Normalmente suele ser alrededor de un 30%, 30 y poco. Y yo aquí sí que me tengo que callar la boquica y decir, cuidado, porque hemos subido un montonazo, Hemos subido un montonazo, porque antes esto no estaba así, antes estaba súper bajo, estaba en un 30 y pico % y sí que me llegaba mucha gente que no estaba suscrita, pero ahora mismo estamos prácticamente, ya lo estáis viendo, en el 50%, o sea que... ¡chapó por vosotros! Os recuerdo que os suscribáis al canal, si no, vamos muy malamente. Sigo leyendo.
Soren dice que no sea el algoritmo detecte que la gente tiene el bloqueador de anuncios y directamente los descarta de ponerle referencias según qué vídeos. Es una suposición mía. A ver, tengo que explicar una cosa con respecto también a los bloqueadores. Porque hablo por lo menos de los creadores de contenido. Yo los míos los he tenido que quitar. Mis bloqueadores los he tenido que quitar porque YouTube mandó también otra de sus famosas cartas, es decir, emails, diciendo que los canales que tuviesen bloqueadores, pues a lo mejor pues no entraban en consideración con el tema del algoritmo y que al final pues podrían ser hasta incluso penalizados. Con lo cual yo he tenido que quitar los bloqueadores y no utilizo ninguno. Me acuerdo que cuando tenía puesto el bloqueador, el AdBlock, los vídeos no se me cargaban. Ahora mismo ya es que no sé ni cómo está el tema con el AdBlock, no sé si alguno lo tendrá puesto, pero cuando me ponía a ver vídeos con el AdBlock o intentaba ver vídeos con el AdBlock no había manera. YouTube se ponía en modo estoy cargando, pero era por eso. Era precisamente por eso, hasta que saltaba seguramente un temporizador y luego entraba el vídeo, porque pasaba el tiempo de la publicidad o yo no sé qué, pero te lo hacía súper duro el tema. Pero nos mandó un correo electrónico hace ya tiempo, nos mandó un correo electrónico diciendo, chiquitines, cuidadito con los bloqueadores porque tenéis un problema. Aquí, bloqueadores cero, la publicidad tiene que saltar. Si no queréis publicidad, os hacéis premium. Y por ahí va la cosa. Sigo leyendo. A ver, The Fragrance dice, pero ¿qué esperas si el otro día salió que en Sudamérica la policía estaba reduciendo a una señora con un ataque de locura y epilepsia y empezaron a rezar por ella porque decían que estaba demoniada? No sé, no he visto nada de esto, la verdad. Tiene que haber de todo como en botica, ¿eh? No tiene, escúchame, en Sudamérica hay gente súper inteligente que no hace estas gilipolleces. O sea, lo siento. O sea, hay de todo como en botica. Tontos y retarders hay en América de norte a sur y de este a oeste, y en Europa de norte a sur y de este a oeste, en África, voy a decir todos los continentes, pero es que es así, o sea, gilipollas hay en todos lados. No nos escapamos ninguno. Y igual que los youtubers posiblemente de América, continente global, recibirán insultos de gentes europeas, pues porque se sientan ofendidas o ofendides, ¿sabes? Eso puede pasar también. O sea que yo ahí sí que no me voy a meter. Yo hablo de mí. Ya habéis visto que la mayoría de los insultos que os he leído no son insultos ni españoles, ni de... Bueno, no son insultos españoles ni de coña, porque esos insultos no son españoles. Pero lo que recibo normalmente son este tipo de insultos y al pozo. Plax. De hecho, al tenerlos con bloqueo, esos insultos no entran, los comentarios no entran y se bloquean en automático. Con lo cual, yo me quito el coñazo de tener que estar luego perdiendo mi tiempo sabiendo qué significa el insulto que me han puesto, porque además, como son insultos muy de una zona concreta o de un país muy concreto, pues yo no sé ni lo que es. Y entonces cuando yo veo una palabra raruna, digo, esto no sé lo que es, al pozo. Es que me da igual. Ni he comido, ni he cenado, ni he merendado con ninguno de ellos. A tomar viento. Campana y se ha terminado. Pero gente de esta calaña hay por todos lados, ¿eh? Aquí no se escapa nadie. Ni Europa, ni América, ni nadie. No se escapa nadie. Tontazos y retardes por todos lados. Y en los tiempos que corren es peor todavía. Y ya está. Y es que es así. Bueno, los insultos que mencionaste realmente pertenecen a una generalidad de coeficiente mental extremadamente bajo, por no decir débiles mentales. Dice, pero si a mí no me gusta un crítico de lo que sea, no lo veo y no entiendo por qué la gente se mete a insultar. Pues porque le gusta pinchar, se lo pasan bien, forma parte de su genética, de su ADN. Es lo que hay, hija mía, de mi vida.
Isa lo dijo un día que era tremendo lo que le decían. Bueno, pero es Isa y otras tantas que yo no voy a mencionar porque no las voy a mencionar, pero hay otras tantas que es absolutamente bestial. Algunos insultos, la verdad que son para coger y llevártelos a un juzgado, ¿eh? Porque es que son telita marinera. Es para flipar. Y acosos y otra serie de cosas. Las tías lo tenéis muy difícil, ¿eh? En todo esto. Dice que se tapa eso con un dedo, dice Fragans. Vuelvo a repetir, hay de todo como en botica. No podemos generalizar porque no me parecería justo tampoco generalizar. Ojo, cuidado, no es justo generalizar. Pero yo, los insultos que mayormente recibo son de ahí y sobre todo cuando me pongo a darle caña a un perfume. Y si es un perfume árabe que no me gusta, la caña que me llega por ahí después es para coger y alucinar. Porque es que es así. Es para alucinar. Y ya está, y es lo que hay. Uno se esfuerza tanto como creador y ellos no valoran es más, es que si lo digo, esa palabra está como un poco en YouTube. Y ya esto es una tontería, porque para acá es una tontería de palabra, pero bueno. Pero te lo censura. Y luego me hincho yo a decir otras cosas que son mucho peores, pero bueno. Y ni siquiera darle a like. Bueno, es lo que hay. Sí, ya sabemos lo que hay. Además, también hay mucha gente que se olvida de darle al like. Yo sé que luego pues suben los likes porque entran, vuelven a ver, están chequeando y entonces... A ver, esto es normal. Todas estas cosas son normales. ¿Que da rabieta? Pues sí, pero cuando pasa tiempo al final te acostumbras y te da exactamente igual, la verdad. Me da igual. Dice Dionisio, dice, yo doy fe del esfuerzo que venís haciendo hace, no sé, como 10 años, yo más de 10 años. Día a día y últimamente más todavía, 345 vídeos por día. La verdad es que lo tuyo es una metralleta de mucho. Yo no paro. Claro, pero luego saco los vídeos y voy buscando los puntos más chulos para ir sacando los clips y tal. Entiendo que de este vídeo no creo que... O de este directo, jolín con la garganta, ¿me puedes pasar un chicle? No creo que de este directo haga ningún clip, la verdad, porque no creo que haga ningún clip. Al final me terminaré tragando el chicle. Lo sabéis, ¿no? Porque no es la primera vez que me trago un chicle en un directo, porque sí, porque yo los chicles no los mastico, me los trago. Le pego media vuelta en la garganta y me los trago. A ver. Ahí va. Gracias. Los aplausos los tengo activados. Lo que pasa... Un segundo que estoy aquí yo. Lo que pasa es que si lo pongo, se pierde muchísimo la dinámica de todos los directos. Por eso no pongo los aplausos. Los tengo activadísimos. Pero no quiero que se pierda la dinámica del directo. También pongo los aplausos y yo subo mucho más el volumen. La emoción y todo el rollo. Y esta de aquí no aguanta. Por eso los aplausos los he quitado. Y llevo sin ponerlos bastante tiempo. Ese es el por qué. Un segundo. Ese es el porqué de no poner los aplausos. No es por otra cosa. Por la pérdida de dinamismo. Como ahora mismo que estoy tragando aquí ya. Estoy salivando, gracias a Dios, porque tengo la garganta reseca. Gracias, chicle, por hidratarme salivando. Por Dios. El caso, que no los pongo por eso. A ver, qué se tiene que valorar la sinceridad. No todo es magnífico ni estupendo. Sí, pero lo que pasa es que, como ya he explicado otras veces, te pones, haces la reseña de un perfume y entiendo que la persona que se gasta el dinero en un perfume luego ve a un pavo o una pava hablando mal del perfume que esa persona adora y se le retuercen los cuernos. Pero a mí, francamente, no me da por ponerme ni a escribir un comentario ni a insultar. Directamente, si no me gusta, me cojo
no me gusta lo que me dice, me cojo, me largo del vídeo y a tomar viento y ya está. Y ahí te quedas, Pepe Luis. Ya volverá a otro vídeo si vuelve. Si no vuelve no pasa nada. Igual que gente súper ofendidísima. ¡Oh! Me has fastidiado la vida diciendo que no te gusta mi perfume de no sé cuántos días. Me desuscribo del canal. Pues vete. ¿Y a mí qué? Pues me da igual. Es que me da igual. Otros vendrán que buenos te harán. Me da igual. Vete. Cuando te dicen, oh, me suscribo porque has hablado mal de mi perfume. Eres un hijo de puta. Vete a la mierda. Ya está. ¡Hala! Campana y se acabó. Fuera. ¿Listo? Es que no hay más. Pero llegar insultando... Pues nada, que insulten. Que si saca... que si me atrevería a sacar un vídeo despotricando de baratijas que hayas sacado. Sí. Me lo podría marcar perfectamente. Lo voy a hacer. No creo. No estoy yo en esas ahora, ¿eh? A ver, podría hacerlo. Pero es que realmente no estoy en esas. O sea, daros cuenta de que la dinámica del canal ha cambiado por completo. No estoy haciendo las mismas cosas. No hablo igual. Ya me trago el chicle, ¿eh? Lo hago todo distinto. No es lo mismo. O sea, yo entiendo que además estoy en una evolución. Estoy mutando hacia la vejez, hacia la muerte. Yo no hago lo mismo que hacía antes. Hay mucha gente que... hay un comentario que no lo voy a encontrar. ¡Ay, hoy vamos de esto! Fíjate tú, qué bonito. Hay un comentario que no voy a encontrar, pero... A ver, ¿dónde estamos, comunidad? Me ha hecho mucha gracia cuando lo he leído. Aquí está. Jauma. No sé quién es. Os copio y os pego. A ver, no está mal el comentario. Pero este señor lleva mucho tiempo sin verme. Mucho tiempo sin verme. Entonces, no he borrado en absoluto el comentario. Lo he dejado, está en comentarios. Además, ¿está en qué vídeo? Está en el vídeo de Crit. El fin de Crit es oficialmente una empresa de diseño. Bueno, oficialmente Crit es una oficina, sí, una empresa de diseñador. Ahí va y me pone el siguiente comentario. Aquí está. Lo tenéis ahí en ese vídeo. Que no lo he bloqueado ni nada. Me está gustando este nuevo Orgaz fatigado. Yo no estoy fatigado. Si estuviese fatigado, no estaría sacando vídeos como estoy sacando. Más tranquilo. No, no estoy más tranquilo. Lo que pasa que hago las cosas de otra manera. Más despacio. No, no hago las cosas más despacio. No, lleva mucho tiempo que no me ve. Esta es su interpretación. Más reflexivo. No, siempre he sido reflexivo y siempre he sustentado todo lo que he dicho con reflexiones, nada viscerales. Aunque pudieran parecer que son viscerales, no son viscerales. Siempre partiendo de una reflexión. Siempre y sobre todo en los podcasts, que estoy haciendo podcast desde yo no sé cuándo. Hace un montonazo de años. Y esto de más reflexivo, tampoco. Pero es que es una realidad que está ahí. La gente que me sigue, de verdad, sabe que esto no es cierto. Esto no se produce ahora. Esto se ha producido siempre. Que yo meto acting o dejo de meter acting, hombre, es que lo entiendo. Es que debo de hacerlo de vez en cuando para mantener la chispa y que la gente o que la peña esté aquí y no se esté durmiendo. Es que es algo que es completamente normal. Y es que es así. Entonces va y dije, sin repetirte en exceso, sigue así. Tú a mí me vas a decir cómo tengo que seguir.
No, perdona, chaval, no te equivoques. Aquí quien dice cómo tiene que seguir soy yo, no tú. Pero que sin repetirme en exceso, ¿pero qué estás hablando? Si yo me repito más que... No es que me repita, es que esa es la genética del canal. Yo soy así, doy explicaciones, hablo 80 veces de lo mismo porque es necesario, porque mucha gente, como posiblemente tú, no te enteres del mensaje ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Por eso me repito. Eso posiblemente viene con el rollo de la formación que estuve dando durante hace ya bastante tiempo, que estuve dando clases, y para que la peña se enterara bien de las cosas, en las clases tenía que repetirlas 80 millones de veces. Esto ya es de formación profesional. ¿Lo voy a cambiar? No, no me da la gana. Y repetiré las cosas tantas veces como sea necesario, siempre. Y mira que en los directos me repito. Yo creo que eres el mismo, simplemente el hate ha bajado mucho en comparación con antes y eso se respira y da bienestar y suma buena vibra. Es verdad, el hate ha bajado un montonazo. Ha bajado muchísimo, muchísimo. No tiene nada que ver con lo que había, pero porque yo también me voy a mi bola, me voy a mi rollo y paso de todo 4 pueblos. Ha habido gente que ha intentado picarme para que entre, porque se piensan que uno... yo no hago las cosas gratuitamente. Yo vuelvo a repetir, siempre lo hago todo desde la reflexión, sé cuándo tengo que actuar y cómo tengo que actuar. Pero que un youtuber o youtubesa se ponga a intentar picarme, pues es que no, es que me da exactamente igual. A estas alturas ya me da igual. Que nadie busque que yo voy a hacer una respuesta a un vídeo que haga alguien porque no me encuentra. Es que no me encuentran. Porque es que paso olímpicamente. Paso olímpicamente. Es verdad. O sea, no. No. ¿Para qué? ¿Para qué voy a perder yo mi tiempo en eso con lo bien que me lo estoy pasando? No, 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 no. Eso que se quede, que lo hagan, pues, los youtubers más jovencicos. Yo ya he pasado por eso y no me apetece seguir esos juegos, porque ya los tengo aprendidos de largo. Entonces, cuando te van buscando, claro, normalmente cuando alguien hace este tipo de vídeos, al final siempre te llega un poquito de hate y tal, pero vamos, que al final nada de nada, porque normalmente es cierto, suelen ser canales muy pequeños o canales medianamente pequeños y entonces la repercusión que tienen pues es poca. Pero... Y luego las visualizaciones que tienen esos vídeos también son una mierda, o sea, tengo que decirlo. Tanto más que mis visualizaciones, por supuesto. Pero a mí mis visualizaciones me dejan bastante pasta. Yo tengo una retención de audiencia que te cagas. Entonces, claro, es que ahí marca la diferencia. Uy, tienes 1000 visualizaciones por vídeo. Sí, pero tú sabes que esas 1000 visualizaciones a lo mejor se han tragado el 80%, el 90% el vídeo entero y se han comido la publicidad, ¿no, verdad? Pues eso es lo que me pasa a mí normalmente. Te jodes. Chris dice, la edad da perspectiva diferente. Totalmente. Es que es verdad, es que es así. Que nadie me busque en esos juegos porque no me encuentra. De verdad lo digo, en serio, es que no me encuentra. Es una pérdida de tiempo, una pérdida de absolutamente todo. Estoy en otras cosas. O sea, es que cualquier persona que vea los vídeos, cómo es el contenido de ahora, cómo se están haciendo las cosas en el canal, es completamente diferente. Además, fijaros una cosa también. Mira, hay otro comentario por ahí, que no me voy a poner a buscarlo, pero hay otro comentario hecho desde el cariño. Me dice, mira, he vuelto al canal y me acabo de dar cuenta de que ya has quitado todas las botellas que tenías detrás. Digo, joder, coño, pues hace un montonazo de tiempo que no me ves, colega, pero un montón de tiempo. ¿A qué obedece todo eso? Pues no me voy a poner a explicarte a qué obedece todo eso. Bueno, si estuviera mismo en el directo, no sé si estará, supongo que no, habrá visto que efectivamente pasa lo que pasa. Y lo que pasa es que uno evoluciona, y ya lo dije 8 millones de veces, una vez más, no me importa, y es que no me da la gana de hacerle publicidad a nadie. Si yo pongo mis productos detrás, automáticamente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que estoy haciendo publicidad a esa firma que tiene ahí detrás. Mucha gente, evidentemente, y yo lo sé, coge captura para ver las botellas que hay puestas por ahí detrás. Porque me lo han hecho un montonazo de veces. Y que a mí me da igual, pero realmente al hacer eso no se dan cuenta de que es una publicidad que ellos están viendo ahí, una marca, unos perfumes, unas casas de perfumería, y estoy haciendo publicidad de ellas.
de una forma completamente encubierta. ¿Qué pasa? Que yo no cobro por publicidad de nada ni de nadie. Yo estoy solo, no colaboro con nadie y me enorgullece de momento estar así. Oye, y que yo también por otro lado estoy deseando que alguien venga y me diga, oye, que te pago una colaboración. Yo, venga, vale, vamos a facturar. Pero esto no es así. Entonces, he ahí la diferencia. No tengo por qué tener nada. No quiero salir con más botellas. Lo he explicado muchísimas veces. Es que lo he explicado muchísimas veces. Esto no es una cosa de ahora, ni no. Es que lo he explicado un montón de veces. No tengo por qué salir con botellas en la mano. Es que no tengo por qué salir con botellas en la mano. De vez en cuando pues la cojo y la saco y digo, mira, aquí está, me la saco. Ahí está, encima de la mesa. Pero que no quiero. O sea, es que me niego. Me niego a tener que hacerles la publicidad. Ya llevo mucho tiempo en esto. Quien quiera creerme, que me crea. Quien no quiera creerme, que no me crea. Me da igual. Me da igual. Esto es como quiero hacer las cosas. Llevo ya bastantes meses, si no un año, prácticamente, haciéndolo así. Abrí la brecha con el tema de las reviews fantasmas, haciendo las reviews sin los productos. Y eso ha venido a este canal para quedarse. ¿Puntualmente sacaré botellas? Por supuesto. Por supuesto que las sacaré, pero las sacaré un momento y con la misma se acabó la botella. Daros cuenta que cuando ya estaba empezando la transición, sacaba la botella y ya la dejaba. Ya ni siquiera hacía el vídeo con la botella en la mano. ¿No os acordáis de ese punto de transición? Ese punto de transición, lo que pasa es que también va llegando muchísima gente nueva al canal y no se da cuenta de estas cosas o no se ha dado cuenta de estas cosas. La gente que me vais siguiendo vais viendo que lo hice progresivamente y paulativamente. ¿Eso no es reflexión? Pues eso estaba pensado, pero a tope. Educación. No nos educan las empresas con el tema de... que los olores para arriba, los olores para abajo. Venga, ahora los dulces. Venga, vamos a educar a la gente en los dulces. Ahora en los Fuyay y en no sé qué y no sé cuántas. Y en los gourmand, ¿no? Pues vale, perfecto. Estupendo de la muerte. Me parece increíble. Pues yo he tenido que hacer esa transición también. Es que daros cuenta de que yo he empezado siempre poco a poco. Poco a poco. Empecé, que hice puntualmente alguna que otra review fantasma. Y luego fui incorporando el rollo de tener que soltar la puñetera botella. No me da la gana de estar como un hombre anuncio, así, con la puñetera botella en la mano todo el tiempo, porque yo no estoy vendiendo ningún producto. Yo lo estoy analizando y lo estoy criticando, en positivo, en negativo o de una forma fría. Pero estoy haciendo una crítica. No estoy vendiendo el producto. Me niego a todos estos sinvergüenzas, porque por activa o por pasiva todos lo son, o todos lo somos, a estar haciéndole la cama y publicidad. No, me da la gana. Cuando salga un producto bueno, perfecto. Cuando salga malo, perfecto también, porque lo voy a decir. Pero salir con una cosa ahí en la mano y venga, dale que te pego, y dale que te pego, y dale que te pego, y dale que te pego, no. No me da la gana. Porque vuelvo a repetir, este canal es free. Está libre de colaboraciones. Cuando salga alguna lo diré, o lo he dicho. Pero escucharme. Yo os digo hermanos, pero no primos. Y aparte que no hay otra cosa más incómoda que tener que estar, aunque sea así con la mano, porque por la propia... ¡Ay, mi Cayetana! Por la propia posición de mi grabación. ¿Cómo hago yo las grabaciones? Salgo con la botella, pues ya con el brazo girado, ahí, dale que te pego, venga, que nos vamos, que aquí está, venga, aquí estoy, el orgaz aquí está con la botella en la mano. No me da la gana de pasarme una hora con una botella así enganchada en la mano, es que no me da la gana, lo siento. Y además, aunque estuviese encima de una mesa, hay mucha gente que lo hace. El salir con el producto encima de la mesa, tiene el campo abierto para que se vea la mesa, sale hablando con el producto ahí en la mesa. Mi bonica, te voy a coger, te voy a comer. Sale con el producto encima de la mesa, se ve el producto, pero estás jugando con él, estás manejándolo, la gente te lo ve, la empresa encantada de la vida de que tengas el producto 24 horas ahí plantificado en la mesa, porque estás haciéndole puñetera publicidad, que no me da la gana, que estoy harto, de verdad, esto es algo que me enfurece a nivel personal,
No tengo por qué, porque yo no me considero un reviewer, ni estoy sponsorizado, ni pagado, ni bla, 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 por nadie. Entonces, tener que salir con un producto me toca los huevos, así, directamente. ¡Clac! Ahí está dicho. No quiero. Y punto. Quien quiera entenderlo, que lo entienda. Y quien no, pues que no lo entienda. Ya está. Se acabó. Se acabó. La traca matraca. Y vuelvo a decir, la gente que no ha visto el canal durante mucho tiempo no sabe que aquí ha habido una progresión para ir retirando poquito a poco las jodidas botellas. Ahora que cuando dije de quitarlas del fondo, las quité del tirón. Estaba hasta las narices de las botellas detrás. Y sobre todo de tener que estar limpiando las botellas. La gente que estaban conmigo en Twitch en un tiempo saben perfectamente que hice así, quité los telones fotográficos y vieron que detrás lo que tengo es mi colección de G.I. Joes y de juguetería. Ahí los tengo todos metidos detrás. Ya no, los perfumes los tengo en otras estanterías, ahí en el estudio, pero no. No. Aquello, campana y se ha acabado. Por eso digo que esto es una evolución y hay que avanzar. Yo no me voy a quedar haciendo lo mismo 24 años que siga estando aquí, Dios mío de mi vida, si es que lo sigo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Paso de estar haciendo las cosas exactamente igual que las he estado haciendo siempre. Es un aburrimiento. Es un aburrimiento. Y a los hechos me remito. El canal ha mejorado un montonazo. Hay más visualizaciones que nunca en el canal. La respuesta del público está siendo súper chula. Yo estoy encantado con vosotros, lo mismo que espero que vosotros estéis encantados conmigo. Porque es que la verdad es que el canal va muy bien. ¿Podría ir mejor? Sí, pero el canal va bien, ¿eh? ¿Que me quejo? Pues claro que me quejo. Podría ir muchísimo mejor porque sé que hay fallas en el algoritmo. Claro que lo sé. Y me quejo, por supuesto que me voy a quejar, pero claro, es mi derecho también a quejarme. Porque sé que podría ir muchísimo mejor. Pero yo me acuesto tranquilo y sé que estoy ganando dinero, gracias a Dios. A ver cuánta gente puede acostarse y saber que está ganando dinero durmiendo. Yo estoy ganando dinero cuando me acuesto a dormir. Sé que esto es muy friki, lo que estoy diciendo es muy cringe, ¿eh? Pero la mayoría de los youtubers lo pensamos, ¿eh? Cuando dependemos de esto, la mayoría de los youtubers que cobramos de YouTube, cuando se ríen de nosotros en nuestra cara, estamos pensando, sí, pero tú te acuestas y no ganas dinero. Y te tienes que levantar todos los días para currar. Nosotros no. Nosotros estamos produciendo todo el tiempo. Porque siempre hay visualizaciones. Siempre hay visualizaciones. Entonces a mí, pues francamente, no me puedo quejar. El canal la verdad es que va bien. Podría ir mejor, sí. Pero va muy bien. Yo vivo muy bien. Francamente. ¿Para qué me voy a andar con tonterías? ¿Se pagan muchos impuestos? Sí, muchos, muchísimos. Pero vivo bien. ¿Vale? Entonces que nadie se haga pajarracas mentales. Oye, pues yo he visto en el Social Blade. No. En el Social Blade viene una parte. No viene todo lo que se gana aquí. Ni mucho menos conteniendo además 2, 3 canales y otra serie de fuentes de ingresos. Derivadas de lo que se hace aquí. Pero sin colaboraciones, ¿eh? Esto también lo digo. Porque además en Twitch se sigue ganando dinero también, a pesar de que yo no esté transmitiendo como transmití antes. En Twitch se sigue ganando dinero. Soren lo sabe porque se lo he comentado. Soren lo sabe porque se lo he comentado, me quedé loco. Se sigue ganando dinero a pesar de no estar transmitiendo. Porque la gente sigue entrando viendo los cortos, las promociones que se hacen. O sea, me refiero no a promociones, sino cuando seccionas los vídeos y tal y los pones en Twitch, se sigue cobrando. Pues la gente entra a verlos. Entonces, realmente sigues teniendo fuente de ingresos. Esto mucha gente no lo sabe, pues yo lo cuento. Dice que bonita, que quiere salir en el directo. ¡Ay, mi niña! Pues ahí está durmiendo, encima de una camiseta mía que he dejado ahí encima. Me la como. Es muy mala, es muy mala. La Cayetana es muy mala, pero es que es para comérsela. Las firmas tienen un beneficio directamente al mostrar un producto. Es que les estás haciendo publicidad. Es que le estás haciendo publicidad, de verdad. Es que a nada que sales ya de por sí hablando viendo un producto, el que sea, me da igual el youtuber que sea o youtubesa, me da igual, pero sales hablando viendo un producto y la gente se interesa por ese producto y estás viendo que lo estás manejando, que lo tienes y ellos están encantados porque están viendo el producto. Yo demasiado hago que pongo las fotografías promocionales de los perfumes y que puntualmente sí que saco las botellas, pero es que me niego a hacer más. Por esas firmas me niego a hacer más. Ellas que hacen por mí. Yo quisiera saber esas firmas que han hecho por mí. Posiblemente yo haya hecho más por las firmas que las firmas por mí.
Entre otras cosas porque quien habla ya no es porque sea crítico de perfumería, sino es que quien está hablando es que es consumidor de perfumería y cuando saco un producto o hablo de un producto, salvo ocasiones, me gasto la pasta. Con lo cual soy consumidor cliente de ellos. Así que fíjate si ellos me deben a mí y no yo a ellos. ¿Vale? Es que ahí estamos. Bueno, 11 millones no. Ahí tendrías que sumar el mogollón de visualizaciones de vídeos que he retirado, ¿eh? Porque además, si has mirado el social, hay un pico hacia abajo de retiré lo que no está escrito. Es que me harté. Me harté y quité lo que no está escrito de... Es que hay, si mal no recuerdo, deben de haber 2 picos hacia abajo brutales. Una con 5 millones de visualizaciones menos o algo así. No lo sé, pero tiene que haberlo. Muy bestia, ¿eh? Muy bestia. Muy, muy bestia. Y eso siempre son estimadas. No son reales. O sea, eso es siempre estimado. No está cuadrado al 100%. Ya te lo digo yo, ¿eh? Ya te lo digo yo porque yo cada vez que leo el Social Blade me parto el pijo de risa. Menos de 7 años este canal y más de 11 millones y medio de visitas. Pues claro, claro. Pero es que, bueno, en este canal... A ver, este canal viene heredado también, me refiero, viene heredado porque cerré el anterior y un mogollón de seguidores del otro canal se pasaron a este. Entonces, la verdad es que la monetización y absolutamente todo vino muy rápido. Gracias a Dios, porque cuando hice el traspaso de canal, al hacer el traspaso de canal, aquí ya, en este canal, había que conseguir las 4.000 horas de las narices y los 1.000 seguidores. Los 1.000 seguidores, vamos, los pasé y sobrepasé de golpe y porrazo porque toda la gente del otro canal se me vino aquí. Lo que sí se puso un pelín más duro fueron las horas de visualización, claro, porque además casi no había contenido y tenía que resubir todos los vídeos. Eso fue un trabajazo, que ni te cuento. Madre mía, vaya balizón. Pero fue heredado, se consiguió rápido, ¿eh? Yo el canal enseguida lo tuve monetizado, pero la verdad es que decía, hoy 4.000 horas, que ahí fue donde a lo mejor se me fue pues 15, 20 días posiblemente sin monetizar el canal, porque hacían falta llegar a esas 4.000 horas, pero claro, fueron 14, 15 días sin tener ingresos y esos ingresos que se produjeron durante esos 15, 20 días, lo que pasa es que yo en aquella fecha estaba trabajando en una empresa. Entonces me daba exactamente igual y me la pelaba, pero claro, habiendo tenido todos los ingresos que tenía el canal anterior, al pasarme aquí a este nuevo, pues efectivamente pues ya las cifras no son las mismas ni ganar lo mismo. Pero bueno, y en aquella época sí que colaboraba. Cuando hice el traspaso, ahí sí que tenía colaboraciones. Ahí sí que había colaboraciones. Pero bueno, en fin. Hola Julián, muy buenas noches. Vale, entonces, había aquí una cosica. La niña de Ring. Veamos. Ay, esperar un segundo que se me ha ido un pelo. Un pelo, no, una cosa que tengo por aquí. A ver, esto es. Esta muchacha. Bueno. Vale, la niña de The Ring. La niña de The Ring que se llama Inorie. Inorie nació en el año 67. En el año 67. Inorie, que es como se llama esta actriz japonesa, que no se prodiga mucho, porque la verdad es que, a ver, esta mujer ya tiene su top interpretativo y es la niña. La niña tiene 58 tacos. Aquello que nos pensábamos que era realmente una niña, sí que es una niña, pero no era una niña, era una señora. Es que era una señora y ahora tiene 58 tacos. La verdad que para ser japonesa tengo que decir que tiene la cara bastante mal. Está un poco ajada, está mayorcica. Es que es verdad, tiene la cara muy, muy arrugada para la edad que tiene. Porque con 58 años no tienes por qué estar tan arrugaica. Y esta mujer está arrugaica. Pero cuando Soren me pasó la edad real de la actriz, me quedé
loco. Y ojo, cuidado, porque como hemos hablado esta tarde, Soren y yo, esta tía de joven era un bomboncico. Era preciosa. De verdad, pero claro, ha pasado el tiempo, ella habrá pasado por vete a saber qué vicisitudes y el rostro lo tiene con arrugas. Bastante marcadas además. Por eso lo digo, porque se ve una mujer como muy mayor para la edad que tiene. Pero claro, menudo bombón era, ¿eh? Era un bomboncico. Pero ahora te ves a una mujer de 58 años, ¿no? Cuando la ves tienes la sensación de que tiene bastantes más, como unos 70, porque está bastante ajada la pobre. Como nota, esta actriz solamente salió en la primera parte. Ya en las otras, en Ringu 2, en Ringu 0, en Sadako 3D, ya no es ella, ya es otra actriz. La primera, la primigenia y original, tiene 58 tacos y hizo la película seguramente con 30. Yo no sé, no sé. Bueno, sí, ¿de qué año es la película? Del 98, si mal no lo recuerdo. O sea que al 98 le quitamos los 58 que tiene ahora. O sea que ojito, cuidado, porque la nena de nena no tiene nada. O sea, imaginaros a esta mujer ya con 58 tacos, que no se la tenéis que imaginar, directamente la podéis ver porque tiene vídeos en YouTube. La podéis ver y... O sea, una mujer con 58 años metida dentro de un pozo dando mala vida a todos los haters. Es brutal. Brutal. Es brutal. 58 tacos la nena. Sí, de niña no tenía nada. Así que imaginaros cómo está el tema. Soren se dejaba arrastrar por ella en el pozo. Era muy guapa, ¿eh? Era muy, muy guapa. Dice Raikar que los asiáticos envejecen con mucha arruga. Pues no sé qué decirte, porque tenemos aquí Isabel Preisler, que está hecha... ¿Cuántos años tiene esa mujer, por Dios? ¿Cuántos años tiene la Isabel Preisler? Soren, ¿cuántos años tiene la Isabel Preisler? Esa mujer, claro, lo que pasa es que está estiradísima. Pero hay gente que es asiática y que tiene un rostro que es para flipar. Y son muy mayores, ¿eh? Y los ves y dices, ¿qué edad tienes? Si no sé la edad que tienes, pero no es porque sea más vieja que Matusalén por las arrugas, es que realmente te engañan con la edad. La gente asiática no envejece tan mal como tú estás diciendo, ¿eh? Hay gente asiática que es súper mayor. 74 tacos la Isa. La Isabelita tiene 74 tacos, Virgen Santa. Entonces por eso digo que ojito, cuidado, porque se vienen curvas. Bueno, vamos a ver. Siguiendo un poco con el tema, voy a renovar a ver si ha entrado algo nuevo de perfumería. Mirar, lo que he comentado justo al principio. Tenemos los de Dua. Dua ha sacado ahí un par de perfumillos y tal, pero no me voy a perder el tiempo en Dua porque para mí es prácticamente imposible poder conseguirlas, porque luego las pido y me cuestan una pasta. Menudos clones, porque entre otras cosas te vas a la página web oficial de Dua y te cuestan dinero. O sea, es que son clones carísimos. No acepto pulpo como animal de compañía. Lo siento. Vale. Voy a explicar una cosica, que la fuente es Reuters. Me ha parecido súper divertida. Graciosísima. Atención. Estados Unidos advierte a empresas franchutas, esto lo digo yo, que deben cumplir con la prohibición de la diversidad de Trump. Leyendo el artículo, efectivamente, por no ponerme pesado leyendo el artículo, lo tenéis en Reuters, es que efectivamente... si estás trabajando con el gobierno estadounidense, seas del país que seas, las políticas DEI se abandonan en Estados Unidos si estás trabajando con el gobierno. ¿Vale? Es que me ha parecido súper chulo que se jodan. Entonces, políticas DEI en Estados Unidos con el gobierno de Estados Unidos, nanay de la conchimbamba. Tú sigue las políticas DEI en tu país, pero en el mío, si trabajas conmigo, no hay políticas DEI que valgan. Lo que vale es la preparación y cualificación del personal que contrates. Me da igual el sexo, el género, lo que sea. Lo que sea. Si está cualificada, te contrato. Eso es lo que él quiere. Gente cualificada. Le da igual y se la sopla lo que sea, como si es un extraterrestre.
quiere gente preparada, quiere lo mejor. Y le da igual el color, el no sé qué y el no sé cuántas. Que es como debiera de ser. Y no estar ahí porque estás metida en un chiringuito, metido en un chiringuito. No. Estás aquí porque lo vales. Y porque lo vales te quedas conmigo currando, por supuesto. Y ya está. Y si dejas de hacer tu trabajo y dejas de valer, te vas a la calle. La ley de la oferta, la demanda, la competencia y todas estas cosas. El caso es que se vuelve el tema muchísimo más gracioso porque resulta que alguien dentro de la administración Trump ha metido la pata, supuesta y presuntamente, con alguna que otra compañía franchuta porque les han mandado las cartas diciendo que se abstengan de hacer políticas day en Estados Unidos si trabajan, vuelvo a repetir, con el gobierno. Si trabajan con el gobierno, nada de esto puede suceder en esas empresas. Y le han mandado la carta a Telecomunicaciones Orange. Orange, al parecer, no trabaja con el gobierno, pero alguien ha metido la pata, no sabemos si queriendo o sin querer, y se la han mandado. Y esto, pues, efectivamente ha salido reflejado ahora en Reuters, que se hacen eco de que se lo han mandado a Orange y a otras empresas, al parecer, diciendo que han metido la pata a la hora de mandárselo a determinadas empresas que no están con el gobierno, sí que pueden estar operando en Estados Unidos, ¿vale? Pero no colaboran con el gobierno, con lo cual ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Cada uno en su casa hace lo que quiere, ¿no? Vale, pues ese es el tema, ¿no? Lo que sí... que se me va la voz, es que me da la risa. Lo que sí es cierto es que se lo han mandado, al parecer también, no se lo han mandado, curiosamente, a la petrolera francesa, a Total, y a TFCP, que es una empresa de defensa o algo así, que pertenece también a Francia, ¿no? Mientras tanto, la empresa de electrónica de defensa Thales, pues esta también dicen, y la Total dicen que no han recibido nada, pero que sí lo ha recibido Orange. Y yo me partía de risa cuando lo he leído. Pero me parecía chulo comentarlo en el directo. Dice que se van a poner desde el gobierno francés a hablar con los homónimos de Estados Unidos para poner su queja más rotunda ante el hecho de que ellos son franceses y si quieren poner sus políticas day que lo van a hacer en Estados Unidos, pues no, va a ser que no, porque encima hay una ley que ha sacado este señorito que tiene un número que no me acuerdo ahora mismo lo que es porque está en el artículo, no lo voy a ver, bastante que esté buscando algo, el número de la ley esta que ha sacado de políticas day. Sí, les informamos que la orden, dice, abro comillas, les informamos que la orden ejecutiva 14.173, que pone fin a la discriminación ilegal y restablece las oportunidades basadas en el mérito, firmada por el presidente Trump, se aplica a todos los proveedores y prestadores de servicios del gobierno de Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad y del país en el que operen, según se lee en la carta y según una copia que el periódico francés Le Figaro publicó en su web, ¿vale? Así que todo lo tenéis aquí, yo os voy a pasar el enlace de Reuters, yo aquí lo pongo todo, que no quiero problemas con nadie, pero me ha parecido muy gracioso y aquí yo hago partícipe a la peña. Muchas gracias, Luisón, por ese super chat, ¡ole! Muchas gracias, hermoso, y os lo pego aquí y ahí os va, mira. Ahí está el artículo y ahí lo podéis leer y os podéis descojonar de risa. Bueno, quien quiera descojonarse de risa, claro, evidentemente. No sé quién es María Castro. A ver, tiene mucho que ver la genética. Entiendo que hay gente que es más propensa a tener arrugas, pero es también por la genética, no es tampoco por las vivencias ni por historias, que eso al final te marca mucho, evidentemente, pero si tu genética es propensa a generar arrugas, porque tu familia es una arruga pasa, pues sí,
pasa eso. Sí, no, pues ole ahí, viva la alegría, viva la fiesta. Pero hay que tenerlo en cuenta que depende de la genética básicamente y luego efectivamente de cómo has llevado la vida y qué has hecho en la vida, si has tomado mucha droga o no. Y, ¿sabes? Te has cuidado para ser un bonito cadáver y estas cosas. Que eso también cuenta mucho. Hola Elinor Baker, ¿qué tal, bonica? Muy buenas noches. Pues lo que hagan los franceses en todas sus empresas, porque en lo de mi yerno no hay ni una mujer. La de mi yerno no hay ninguna mujer. Bueno, pero igual sigue una política de, yo qué sé, no tengo ni idea. A ver, que cada cual haga lo que quiera. Lo que entiendo es que si este señor saca ¿qué he dicho antes? Es que lo he cerrado, no lo he cerrado. Saca la orden ejecutiva 14173, que no sé realmente cómo se lee esto en número. O sea, me refiero, no es que no sepa cómo se lee en números, y no sé cómo se dicen las órdenes a nivel americano para decir, esta es el 14173 o es el 14173 o es el 14173, ¿me entendéis lo que quiero decir? O dices la cifra completa, 14173, vale, perfecto, pero es que no sé cómo se dice, porque además como no tiene ningún tipo de punto lo estoy leyendo directamente en inglés, no tiene ningún tipo de punto no sé cómo se leen las órdenes ejecutivas aquí en el plano americano. Pero bueno, ahí está. Esto es una orden y hay que cumplirla. Punto pelota. O sea, esto es un sí o sí. Está esto. Si no, te papelamos y vamos a empezar a tener problemas tú y yo. Con los amigos que somos los franchutes y los americanos, y que ya estáis diciendo que vais a lanzar bombas y todo. Con vuestras bombas nucleares, que ya vais a hacer cositas y todo eso. Mirad, que hay un atajo de fantasmas en los gobiernos, que es que los unos y los otros, aquí no se escapa nadie. Siempre lo he estado diciendo. Ay, es que no puede ser. No puede ser. Os leo. He saludado a Eli, perdón, y a Soren, que aquí está, tal. Vale. Venga, ahora, lo siguiente sería que, por aquello de que no lo he comentado, pero es que hace tiempo que ya salió. Lo que pasa es que dejadme, voy a buscarlo, porque esto, a ver, ¿dónde está? Es que me lo he saltado, me dio rabia porque además lo puse, el perfumico en cuestión, lo puse dentro de una miniatura y luego al final, por activa o por pasiva, se me pasó por completo y no hablé de él. Lo que pasa es que ahora ya ni lo veo. ¿Dónde estás, hijo mío de mi vida? Que yo aquí, es que claro, han pasado semanas y ¿dónde estás? Que no te veo. A ver si me lo he saltado. Claro, es que tengo que hablar de él, sí o sí. No lo veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo mío? Te quiero ver. No, pues está más atrás. Madre mía, pues está más atrás, vaya tela. A ver. Un segundo. Si no, como sé, lo tengo localizado por otro sitio, o sea que no hay problema. Pero estoy aquí en esta página web que me gusta mucho mirar los perfumes. Y quiero ver si está por aquí. O es que igual ni lo han incluido, cosa que me extraña que no lo incluyan aquí. Aunque sea en filtración, debería de estar. Y no lo veo. Hostia, me estoy yendo muy atrás. Me estoy yendo muy atrás. ¿No está? ¿No lo han publicado? ¡Oh! Que no lo han publicado. No lo han publicado. Bueno, me voy a otra publicación porque sí que está aquí. A ver, un segundito y lo ponemos enseguida. Aquí. A ver si salen las notas también, que esto me gustaría. A ver, un segundo. Porque aquí... Vale. Que cargue. Vale. A ver si vienen las notas. No, esto es una entrevista, ahora que acabo de ver con Olivier Polgué. Vale, pues efectivamente, lo comenté, no sé si lo comenté, pero lo puse desde luego en una miniatura, y es que pues Chanel saca el Chance, el U Splendid, pero no dije las notas y me parece además que no le dediqué ningún tipo de tiempo a el U Splendid de Chanel. Bueno, pues el U Splendid de la Chance, porque es una Chance, lleva las siguientes noticas. En la salida han metido violeta, frutos rojos, melocotón, frambuesa y rosa. En el corazón, geranio e iris, y en el fondo cedro y almizcle. Esto tiene que oler muy rico. No le he olido, está a la venta ya,
Esto está a la venta porque lo acabo de ver yo mismamente ahora mismo, porque me he puesto a buscarla. En Chanel vale la botella de 100 mililitros, creo que son 117 euros. Son las de esta. A ver, espera, te voy a pincharle, porque para decir el precio mal prefiero pincharle. A ver, en Chanel 150 mililitros, 117 euros. Ostras, pues está muy bien. No, pero este es el Outre. Esta no es. No me engañéis como un Michirón. Chanel Outre. No. La Splendid. Es la Splendid, desgracioso. No, me han engañado. No hacerme caso, no hay precio. No hay precio, no tengo precio. Tendre, Fraiche. No está. Cualquier cosa que haya dicho, mentira todo. El caso que, al parecer, como siempre, hay americanos que ya la tienen en la mano. No sé si será un fake, o yo no sé por cómo lo hacen. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que no haya salido todavía a la venta y ya la saquen en la mano? O sea, es que es flipante. ¿Cuánta gente tiene el pavo este? Voy a pincharle y todo. Cállate, pelucas. Que salta la publicidad y no quiero. Y sigue saltando publicidad. Vale. A ver, ¿cómo es posible que salga un canal con 12.500 seguidores con la botella nueva en la mano? Escuchadme, me acaba de hacer una explosión la cabeza. ¿Cómo es posible esto? No lo entiendo. ¿Cómo? 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 ¿Qué suceso? ¿Qué es esto? A ver, explícame. No lo entiendo. Ya no lo sé. Me acabo de romper los esquemas. Un canal con 12.000 personas que tiene la botella de la Chance, esta nueva, en la mano. O se ha dedicado a rascarle el nombre a una de las Chance, la ha rascado y luego se le ha puesto serigrafía encima, porque es que yo lo entiendo. No lo entiendo. ¿Cómo es posible que un canal, pues con perdón, de mierda, con croma, saque esto antes que nadie? Yo no lo entiendo. ¿Qué es el hijo de alguien de Chanel o esto qué es? ¿En Estados Unidos? Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, me da igual. Va. ¡Envidia! Pues no, envidia no, es que no lo entiendo, no me cabe en la cabeza. Y mirad que el otro día Soren me pasó un canal donde salen falsificaciones, las cogen, las pesan, las comparan con la original, miran el color para arriba, para abajo, la caja, bueno, una locura, pero a lo mejor habría que hacerlo con esto, porque es que no es normal, no la saca nadie y lo sacan esta gente, es que, en fin, hoy verde, no, anuncia la Puerta del Sol, aquí está en Chanel, venga, vamos a ver, 168 pavos que cuesta el perfume, en total con ¿cuántos mililitros? 100 mililitros, 168 pavos. Y 50 mililitros, 122 pavazos. Vale, perfecto. Pues ya está, ya la tienes a la venta, hijo. Ay. Estas que me gasto yo este dinero en esto. Es que ni de coña. Review fantasma al Corte Inglés a echármela 40 veces o a donde sea y a tomar por saco. Listo. Venga. A otra, mariposa. Pero ya está bien, por Dios. Esto no puede ser, esto es una locura y campana y se ha terminado. Ya está, me he enfadado. ¡Hala! Vale, otra noticia que me resulta graciosica. Y es que me mola mucho, o sea, entiendo la proyección sobre todo que está teniendo Prada, porque Prada está vendiendo lo que no está escrito, o sea, lo está rompiendo todo junto con Hermès. Son las firmas que están a la cabeza de todo lo que es el sector lujo y que no han bajado nada en ventas. Hombre, algo habrán bajado evidentemente, pero siguen estando en positivo. Bueno, pues nada, resulta que me he quedado flipando porque he abierto una super tienda en Nueva York sola y exclusivamente dedicada al mundo masculino. Esto tenía que decirlo yo en el canal, porque es que es flipante. Me parece muy guapo que Prada abra solamente una división, una super mega. Además es que esto es grande de cojones, esto tiene que haberles costado una pasta cansa. Solamente con ropa masculina.
Dice que el nuevo espacio masculino que se inauguró el viernes está vinculado con una tienda existente que alberga joyas para mujeres y finas. Vale, pues nada, pues son mujeres finas, mejor que mejor. Le he dado la vuelta a la frase. El caso es que este viernes la marca de lujo italiana abrió una boutique exclusiva para hombres en la 720 de la quinta, en el número 720 de la Quinta Avenida en Nueva York. Dice que justo al lado de su tienda insignia de Nueva York en la 724 de la Quinta Avenida. Dice que la fachada de hormigón conecta la tienda existente de 1.170 metros cuadrados que siguen albergando la oferta femenina y la colección Prada de joyería. En este nuevo espacio, bueno, y con este nuevo espacio de caballeros. Es decir, está lo que estoy viendo que es la fachada, pero es a engaño, mentirosos. Porque lo que han hecho es conectar una tienda con la otra. La tienda es que se ve súper grande en la fachada, que es que dices, ¿a dónde vas, Pedrín? Esto es muy grande para ser de hombre. Claro, claro. Mentira, mentira, mentira. Está dividida. 3 secciones. Masculina, es como un H&M. Masculina, femenina y joyería. Ya está, no hay que darle más vueltas. Pero esto tiene que costarles un riñón. Dice que la entrada para caballeros, completamente independiente, está enmarcada por amplios ventanales a ambos lados que permiten contemplar la cuidada selección del producto. Estoy intentando encontrar la sección del producto masculino. Vale. ¿Y dónde está la femenina? Me pierdo. No sé, no veo. Es que veo a lo lejos. Es que no me va a dejar ampliar. ¡Oh! Sí me deja. A ver. Lo que veo de la tienda, la sección masculina, cuando además, si yo sé que mucho curioso que lo va a ver, tenéis la entrada principal. La entrada principal y hay una puerta pequeña rectangular que da unas escaleras que se ve perfectísimamente que suben para arriba. Las escaleras suben para arriba o bajan para abajo. Bajan, suben para arriba, bajan para abajo. Sé lo que estoy diciendo. Que no os flipéis. El caso es que la puerta principal, ahí la tenéis plantificada. La puerta derecha e izquierda. Bien. Pues curiosamente, a derecha e izquierda y un escaparate más es masculino. No veo nada femenino. Lo que sí veo es que la parte femenina la han dejado más a la derecha y veo un modelo femenino a lo lejos. Un modelo porque es un maniquí y se nota que es un maniquí de mujeres. Porque lo de al lado también es de hombre. Así que no sé qué narices han hecho. El escaparatista tiene que tener la bicha hecha un lío. Porque esto no es normal. Si lo tienen seccionado, entiendo que ahora mismo los escaparates están más ocupados por la ropa masculina para darle más la impronta a que han abierto esa sección masculina, pero te pones a ver los escaparates en la fotografía y ves todo lo que hay, salvo un maniquí que hay más a la derecha, dando con esa puerta más normalita, rectangular, parece una puerta cortafuegos, sí, es una puerta cortafuegos, parece eso. El caso es que los escaparates están más ocupados por ropa masculina. Femenina solamente veo una. Y luego sí, pues están las típicas super póster estos que ponen en las puertas. Pero el estándar de Prada es el estándar de Prada de toda la vida. O sea que tampoco nos vamos a engañar. Quien conoce las tiendas de Prada sabe lo que hay. O sea, en los suelos y todo el interior está estandarizado. Es como entrar a un H&M pero de lujo. Voy a quitarle el aumento porque si no aquí me voy a quedar yo medio ciego viendo todo el aumento y toda la historieta. A ver, voy a bajar un poquito más y lo dejo a 100. Vale, la colección masculina de Prada, que incluye prêt-à-porter, marroquinería, calzado y accesorios, se exhibe en las 2 plantas que abarcan más de 13.000 pies cuadrados. También se exhibe una selección de novedades de estilo de vida y artículos especiales. Vale, quiere decirse que tenemos las 2 plantas ocupadas también con masculino. No, porque dice la colección masculina de Prada, que incluye el prêt-à-porter, marroquinería, calzado y accesorios, se exhibe en 2 plantas. O sea, la tienes en la planta de abajo y en la planta de arriba, que entiendo que a la planta de arriba podrás acceder por esa puerta. Pero es que no es una puerta muy cutre. Es como entrar por un... Uy, esta es la puerta del mariconismo. Vamos por aquí, que aquí no nos ve nadie. Cuando en mis tiempos todo el mundo se escondía. ¿Qué tiempos aquellos? Pues lo mismo. Pues igual. Algo así muy raro. No sé.
El caso que me gusta la fachada porque está de hormigón, está todo guapa y además va a juego con todo el edificio, pero no sé. Además está limpiada con IA porque no hay tráfico ninguno. No pasa ningún coche, mentira. Vale, según se informó, Prada compró este número, dice, donde se encuentra la tienda insignia de Nueva York y el edificio de al lado de la 720 de la Quinta Avenida, donde anteriormente operaba Abercrombie & Fitch, por 835 millones de dólares a finales del 2023. Así que 835 millones de dólares por un bajo en la Quinta Avenida y que ha costado lo mismo, spoiler para el vídeo podcast de mañana, ha costado lo mismo que lo que ha vendido una empresa en porcentaje de 3 edificios. Es decir, spoiler. Una empresa, que no voy a decir tal cual porque forma parte del contenido de mañana, ha vendido ha vendido el 60% de 3 edificios. Y justo lo que cuestan esos 3 edificios al 60% son los 800 millones de dólares que se han gastado en Nueva York. Y ojo, cuidado, porque esta cifra que estoy dando ahora de estos 800 millones de dólares, que es lo mismo, pero en euros, no es lo mismo porque, bueno, hay diferencia de divisa. Pero esos 800 millones es que da dolor de cabeza nada más que de pensarlo. Estos 800 millones, estos son del 2023, pero es que estos han perdido el 60% de... por esta asociación que han hecho, lo han perdido por 3 edificios para poder ganar 800 millones de dólares en 3 edificios, y estos se lo han gastado en uno. Mañana, atención al video podcast que se viene muy caliente. Bueno, un elemento clave de la tienda es una suite privada, aquí es donde está el follisqueo, dedicada a una oferta completa y especializada. Supongo que habrá final feliz, ¿no? ¿Prada? No, ellos no hacen eso. Además del servicio hecho a medida de Prada, la marca presentará un servicio hecho a pedido, disponible exclusivamente en esta tienda. La oferta incluye pretaporte, calzado y artículos de piel totalmente personalizables, con materiales como cachemira y seda, y piel auténtica, no piel sintética, entiendo. ¿No, Prada? Dice, la tienda cuenta con especialistas que asisten o que te asisten en el proceso de este entorno íntimo. O sea, esto es para millonetis. Te sacan la botella de Moet Chandon, porque no te va, bueno, te pueden sacar un Sangre Digida, por ejemplo, que está más rico todavía. Claro, para ir de compras mejor un vino rosadico espumoso, que está más rico. Si es italiano, mejor que mejor. Pues nada, aquí lo tenemos todo en la Quinta Avenida y pastuki, y venga, más pastuki. Pues ya está. Y en la Quinta Avenida, que están todas las potentes ahí metidas, pues... menudo festival. Ahí estamos y os leo. Si habéis escrito algo, porque como no habéis escrito nada, madre mía, qué fracaso. Mick dice que Trump está haciendo lo que Milei en Argentina. Esto es poner las cosas en su lugar. Pues sí, pero aquí en España estamos perdidos ya. En España no tiene salvación. Es como Francia. Somos el pudridero de Europa. Lo que hace el dinero, bueno, y lo que no hace el no tenerlo. Tendrás que ir con reserva. Ah, cuidado. Si alguien quiere entrar a determinadas tiendas, dependiendo de qué ciudad, hay que pedir cita. Cristina sabe esto muy bien. O sea, hay veces que si les pillas generosos o están las tiendas vacías porque han tenido hueco de agenda, te cogen y te abren la puerta. ¿Vale? Pero, normalmente,
normalmente hay que pedir cita. Sobre todo en las tiendas americanas. ¿Qué os pensáis? A ver, esto es otra cosa que ha salido ya en multitud de documentales y cuando sale la gente viajando por ahí, que te lo cogen, te lo dicen para arriba y para abajo. A Carmen Porter también le ha pasado esto. O sea, se ha ido allí a Rodeo Drive, se ha ido a las megatiendas en plan Pretty Woman. No, espero que no, porque Pretty Woman era prostituta y ella no lo es. Así que a las cosas hay que ponerlas en su sitio. El caso es que tú te vas ahí al rodeo. Voy a ir de tiendas y me voy a meter en la tienda de Chanel de rodeo. Una mierda. No te abren ni la puerta. Porque lo primero que te hacen, sí que te abren la puerta, evidentemente, pero te abre el seguro y te dice: ¿a qué hora tiene usted la cita? Si no tiene cita no puede pasar. Tiene que llamar antes para que le demos la cita. Así que, si tenéis pensado entrar a alguna tienda de estas de Lujis, o pedís cita o no tenéis nada que hacer. Dependiendo de la bondad de la persona que esté en la puerta y si tienen hueco o no y si le lloráis mucho o no. Lo digo para que lo sepáis. ¿Vale? Yo la verdad que cuando he tenido que entrar a alguna tienda de estas no he tenido nunca ningún problema, la verdad. Pero porque sé y soy consciente de que no habían citas. Si hay citas te quedas con cara de cuadro ahí en la puerta diciendo: ¡ay, quiero gastar mi dinero, por favor, ábreme la puerta! No. Pides cita y vienen mañana. Pero así, tal cual. Pero tal cual. Tal cual. Ay, yo sí, Cristina, yo los he pillado varias veces. Yo los he pillado varias veces generosos. Sí, yo les he pillado. Bueno, además lo he contado, Lo he contado aquí muchas veces. Sobre todo donde he encontrado más bondad ha sido en Gucci. No sé por qué. No sé por qué. Pero cada vez que he ido a Gucci me han abierto la puerta. Y he pasado. Es verdad, es verdad. Luego igual no me he llevado nada, pero yo he pasado, me han abierto la puerta. Sí, luego se han quedado ahí, me han atendido divinamente de la muerte y me han ofrecido cosas y todo. Oye, ¿quieres algo de beber y tal? Y yo, no, quiero mirar cositas aquí para el tío gordo. Déjame en paz. No te dejan en paz. Tienes al dependiente encima tuya. Tú no tocas nada. Te lo saca, te dice si te lo quieres probar, para arriba, para abajo, de la muerte. Lo digo para que lo sepáis, pero tenéis que pedir cita. Si no, no os abren la puerta. Que nadie se flipe, Pedir cita. Si queréis entrar a algún sitio, pedir cita. Hombre, si os coláis con un grupo de chinos, de estos, chinos o japoneses, que vayan a entrar a Prada o a la tienda de Gucci allá en Milán o donde sea, pues entonces a lo mejor sí que pasáis, ¿vale? Pero porque estáis de incógnito, os camufláis así con el gorro, igual cuela, y entonces os coláis con el grupo, pero si no, os garantizo que no. Además están hasta la seta ya. O entras con cita o no te cogen. No te cogen ni en broma. Christopher, ¿qué tal, Pichurri? Muy buenas. Ya está bien, ya tenía yo ganas de verte. Que dice que tienes el dinero para comprarte el herba pura de Serhoff. O me voy a un Amber Gold Edition o a otro barato. Tío, es tu dinero, haz lo que te dé la gana. Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer con tu dinero, dónde lo tienes que gastar, por Dios. O sea, no, tú mismo, tú tienes que asumir el reto. Esto es un reto. ¿Qué hago? Pues yo te digo la verdad, tal y como están las cosas, no me gastaba un céntimo más de lo que debiera. O sea, tiro a por otra cosa más barata y que me haga disfrutar de verdad. Es que, hombre, si te hace muchísima ilusión tener una herba pura, pero es que a estas alturas del juego, que herba pura está súper manido, que está por todos lados, que tienes 800 millones de clones, tío, escúchame, vete a por un Dua y terminas antes. O sea, te soy muy franco, de los Dua que encima yo no los he probado, dicen que tienen muchísima calidad, se parecen un montón. Pues mira, escucha, te salen caros porque además son caros. Cómprate otra cosa, tío. Yo no me gasto ese dinero. Hoy por hoy en ese perfume, no. En el Duran Duran a lo mejor sí que me lo gastaría, pero claro, no sé cómo huele. Me la estaría jugando. Pero en un herba pura a estas alturas del juego, ni en broma. Lo mismo que gastarte el dinero en un Crit Aventus, ni en broma a estas alturas del juego, que hay 800 millones de clones en el mercado. De verdad, en serio, me voy a tener que gastar esa pasta que cuesta para tener el original, teniendo otra oferta que es idéntica, clavada, calcada. Venga, hombre, que se vaya por ahí Crit a tomar espárragos y lo mismo que Hasselhoff. O sea, no, me niego. Me niego a gastarme semejante pastizal en algo que está ya extendido
Allende los mares. Es que no. Para nada, tío. O sea, tú haz lo que te dé la gana. Si te hace ilusión tener un Serhoff, como si te hace ilusión tener lo que sea, me da igual, te lo coges y te lo compras y punto. Esa es tu responsabilidad y tu rollo. No tengo yo nada que ver con todo esto. Ahora, que de verdad, yo no me lo gastaba. Es que no me lo gastaba. No me lo gastaba, tío. Es que no. Déjate de historias porque yo no me lo gasto. Nope. Ni en broma. Voy a cerrar aquí, tengo también mucha ventana abierta con lo de Chanel y todo este rollo de buscar aquí. ¿Esto qué es? No sé ni lo que es. Tengo aquí esta ventana, también la puedo cerrar. Esta también se cierra. Vale, perfecto, pues ya está. Ahí estamos. Muy bien. Oh, ahí dándole duro. Leyendos. Ya. Venga, a ver si se me abre el OBS. Ahí. Así me gusta. Leyendo. Gracias, Rey, tienes razón. Pues es que es verdad. A ver, que yo no te quiero quitar la ilusión de nada. O sea, si te hace... A ver, es que si yo tengo mucho interés en comprarme algo, no... Ay, por Dios. En comprarme algo, me lo cojo... No he bebido agua prácticamente en casi todo el directo, solamente al principio. Me lo cojo y me lo compro. Y ya está. Y no tengo en cuenta nada de nadie. Pero es que precisamente en ese perfume, tío, que hay 8 millones de clones ya. A estas alturas. ¿Cuándo salió Herba Pura? Salió hace un montón de tiempo. Creed, ¿cuándo salió? Hace un montón de tiempo. El hype ya está pasadísimo para ambas dos. Es verdad. Me escriben hoy otro comentario. Más o menos me acuerdo, sí. No me extraña que Creed Aventus sea la más vendida. ¿De qué? Y que tenga el hype que tiene. No. Lo tuvo, llevándome la contraria en el comentario en el podcast, que me parece muy bien que se me dé la contraria, pero argumentamelo, no me digas eso porque sé que no es cierto. El hype pasó, si no tenéis nada más que ver los vídeos que salen la Creed Aventus, que ya no tiran como tiraban antes. Para un caso que a lo mejor puede haber por ahí que le haya chutado, de verdad que el caso Creed Aventus murió hace ya tiempo. La gente ya está cansada y harta. Tú pones en un directo o lo que sea el nombre de Creed Aventus y vale, pues te puede llegar gente, pero no te llega lo mismo que antes. ¿Sabes? Antes lo petabas. Que yo me acuerdo de los directos de Creed Aventus y tal, que lo ponía en las miniaturas, aunque fuese como cebo, y es que se llenaba. Ahora no, hombre, la gente le importa un rábano a la Creed Aventus, le importa un rábano todo. No. El mercado, los clientes hemos cambiado, ya no estamos en las mismas. Esto ha cambiado por completo, lo digo en el podcast, coño. Es que lo digo, es que no tiene nada que ver. Se acabaron los hype, ya no hay hype por nada. Si para algo que pueda salir, vamos a ver qué es lo que sale. El hype que sale, como ha sido el de Dior Homme, ha sido por lo que ha sido, porque ha sido una castaña desde el principio, los planteamientos han sido completamente erróneos y todo está, pues eso, estamos hartos, y como estamos hartos, pues ya está. Para 4 o 5 botellas que puedan vender a lo largo del mundo, around the world, pues nada, se la van a tener que comer con patatas. O sea, tiene que estar la Arnaud contentísima con el Curdy, con el Paquito. Tiene que estar con Paquito, bueno, que lo tiene que mirar a la cara y tiene que dar ganas de estrujarlo. Pero fuerte y dejarlo sin aliento, ya me entendéis. O sea, es que por Dios, hombre, eso es todo el hype que puede haber. Que sí, que ha generado mucho, pero ha generado mucho precisamente por todo lo contrario, no en positivo. Es que lo que yo estoy echando en falta es hype positivo. Es que no lo hay. ¿Dónde está el hype positivo, el que la gente se vuelque en un producto? Ya la gente no se vuelca. No. Esto no es así. Cuando salió la 2020 había cola de gente comprando las leches. Es que la 2020, es que éramos todos los subnormales, con perdón, todos los retardes ahí con la botella de la 2020 en la mano. Es que era muy fuerte. Es que la cola de Douglas, es como era donde se vendía en exclusiva al principio por un tiempo limitado, evidentemente estábamos todos los gilipollas con la 2020 en la mano. Si no quedaban botellas. Si es que no quedaban, si es que estaba agotada. La gente se la estaba llevando. Ahora no pasa eso, ni pegando saltos, por favor. Por favor, que no. Ah, otra cosa, voy aquí, al Rune de mi ciudad. Oye, ¿habéis recibido la guest nueva que tenéis en exclusiva?
No, no la hemos recibido, Javier. ¿Qué vamos a hacer? Si es que si no nos la mandan, pues esto no es problema nuestro. Nosotras, digo, si no te lo digo por echarte la bronca, hija mía, digo, te lo digo porque como la tenéis en exclusiva y aparece en la web como en exclusiva, digo, pues lo normal es que en esta tienda, que es un perfume que no entiendo que no sea muy caro, debáis de tenerlo. Pues no, no lo tenían. Digo, pues bueno, leen por culo, así de claro, hablando en plata que pasó de todo. O sea, no lo tenéis, pues nada, no pasa nada, no pasa nada, si no pasa nada. De verdad que no. Ni me molesto, ni me enfado, ni nada, porque como es algo con lo que tengo que estar conviviendo, estoy acostumbrado a estas cosas ya, de encontrarte que ni Zara trae los perfumes a tiempo, ni nadie trae los perfumes a tiempo, pues ya está, a tomar viento. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pues que le den viento fresco, punto. O sea, campaña se ha terminado, es verdad. Me voy a poner yo a retorcerme los cuernos con algo que no está. Me da igual, me da igual, me da igual. Hago otras cosas. Hago otras cosas, hablo de otras cosas, reseño otras cosas, analizo otras cosas, critico otras cosas, pero no tiene por qué ser ese precisamente. Lo que pasa es que, claro, en la página web, ayer lo dije, o no, ayer no, antes de ayer, no sé cuándo, en el último directo lo dije. Anda, mira esta nueva guest que está en la venta en Druni. Le pinchas y sale a la venta en exclusiva. Tío, ¿y no la tienes en tus tiendas de Druni en todas? Venga, hombre, por favor, ¿qué me estás contando, Drunis? Pues sí, verdad. Ahí estamos. Oh, contenido. He cerrado el dashboard de el directo. Cosas del Orgaz, como de costumbre. ¿Qué pasa? Ahora se cargará y ya está. Mejor Herba Gold. Está menos clonado. Dice. Mejor huele lo primero antes de hacernos caso a ninguno de nosotros. Métele la nariz primero. Dice Manuel que ya ha gastado. Pero ¿por qué te gastas esa barbaridad de pasta en esto? Es que no lo entiendo. Tener cabeza, o sea, por favor. Si os lo digo yo, que tengo ya no sé cuántos perfumes, cuando llegue al número 1000, deje de contar y empecé a regalar. De verdad, lo digo en serio, no hagáis eso. O sea, si sois coleccionistas de botellas, pero con botellas que realmente merezcan la pena, pues vale, o que entendéis que merezcan la pena por algún tipo de peculiaridad, perfecto. Pero poneros a comprar por comprar, ya estoy otra vez con la garganta, va a ser que no. Me parece una burrada, porque es que además no lo vais a gastar. Si te has gastado 300 en uno, pues vale, pues te puedo entender. Pero ¿cuántos más tienes? ¿Cuántos más? ¿Los vas a gastar todos? Es que es imposible. Es que es imposible. Y luego te lo vas a echar un par de veces y al final terminarás echándote el mismo de siempre. Porque a mí me pasa. Es que a mí me pasa y me da igual el que sea y lo que cueste. Al final termino echándome lo mismo de siempre. Me da igual, me echo lo mismo de siempre. Lo mismo. Hoy, por cierto, llevo Cino. Que no me acuerdo, la review de Cino no está, ¿verdad? Me parece que la review de Cino no está y tengo que repetirla, creo. He encontrado la botella. Hoy, que es la que llevo puesta. Que huele más rico. Qué rico que huele. Entonces, voy a ver si repito también la Cino de Davidoff y próximamente sus pantallas. Espectacular. Mejor el Amber Oud y un CDN Antol encima me sobra para la hamburguesa de camino. Pues ya está. Y llenas el depósito de gasolina. Dice que has llegado a tener 20 perfumes y es hasta ahorita que determiné mis gustos. Por mí vendería todos y me quedaría con los 2 que uso siempre. Es que es lo que pasa. O gástalos. O sea, 20 perfumes es factible que te lo puedas gastar perfectamente. Puedes ir técnicamente a 1 por mes. 100 mililitros. Te los zumbas. Te los zumbas 1 al mes. Pero eso sí, dedicación exclusiva. 1 al mes. Pum, 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 fuera. Ala, tira. Pum, 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 fuera. Venga, a otra. Y así. Te los puedes liquidar si vas a 1 por mes. Puedes ir perfectamente, te lo digo ya.
Venga, la ropa, de ambientador, Bueno, dependiendo también de lo que cueste, que luego te duele el estómago, nada más que de pensar que lo has utilizado de ambientador. Pero te lo puedes gastar porque mi hermano mayor, no, porque yo soy el mayor, pero mi hermano y mi hermana pequeña se zumban los perfumes a la velocidad del rayo. En un mes se los tienen liquidado porque lo utilizan todos los días y además se van reaplicando conforme les apetece. Entonces, esos perfumes desaparecen en un mes. En un mes te zumbas una botella completa. Y estoy hablando de botellas de 100 mililitros, no, el vídeo individual de Cino no está. Perfecto, pues como está la botella, porque además la he encontrado hoy. La he encontrado, está en el estudio. Siempre ha estado en el estudio, nunca se fue. Yo me pensaba que me lo había metido en el almacén y no, estaba en el estudio. Así que como estaba en el estudio, la he cogido, la he dejado más para afuera para tenerla controlada y próximamente sus pantallas. No sé cuándo, pero grabarlo lo grabo. Igual que tengo que grabar otro que alguien me mandó, que no he hecho todavía la reseña. Así que cuando esto lo cojo, haré los dos. Bueno, tengo que hacer varios, Tengo que hacer varios. Es que tengo perfumería, tengo botellas, Tengo botellas que sacar. Las sacaré un rato, porque algunas son bastante grandes. Las saco un rato y hago así para abajo y se acabó lo que se daba, por si no el hombro me duele. Que uno ya está mayor y las articulaciones no están igual que cuando uno tiene 20 años. Que yo ya soy una persona emérita. Menuda tontería. Yo no tengo tantos como Javier y cada vez que veo las estanterías me empieza a agobiar. Yo es que me agobio rápido. Lo que pasa que lo he contado muchas veces. No sé si os pillaría por aquí, pero cuando empecé a llevarme las cosas al almacén era porque técnicamente ya no se podía estar en el estudio. No tenía espacio real ni para poner el trípode. Aquello era, no es que, a ver, estaba todo limpio, pero es que eran cajas y cajas llenas de perfume. Cajas y cajas. Y cuando digo cajas y cajas, no estoy hablando de cajas individuales de cada uno de los perfumes, no, estoy hablando de cajas. Cajas grandotas, llenas de perfumería. Ya no se podía estar ahí dentro, eso menos un estudio parecía, pues eso, el almacén del Druni. Y ya era insostenible. Así que dije, fuera. Imposible mantener esto, es una asquerosidad. O sea, es que ya me estaba dando hasta asco. Me estaba dando asco, o sea, en la situación en sí parecía un Diógenes. Y lo siento, pero no me da la gana. Eso era un puto Diógenes, hablando en plata. Y venga, perfume. Y entenderme que lo mío es por trabajo. Pero es que llega un momento que por tener todos los perfumes a mano y voy cogiendo y voy a hacer un top de no sé qué. Mira, como los tengo a mano, los tengo todo aquí. Y luego, claro, llega mi madre y me dice, escucha, ¿tú has visto todo lo que hay ahí? Que no se puede ni pasar. Nene. ¿Qué? Y yo, si es que llevas razón, esto es insostenible. O sea, es que no se puede pasar. Si ya de por sí con el trípode estorba para estar para adentro y para afuera, y hay que pasar con cuidado porque te puedes cargar algo, imaginaros con un mogollón de cajas allí dentro, encima de los sofás que hay, encima de todo, cajas por todos lados, cajas apiladas en el suelo, sin la posibilidad de coger nada por ningún sitio. O sea, eso era un puto Diógenes. Por necesidad, No me estoy justificando, pero por necesidad, porque si estás haciendo un top o cualquier cosa, los tienes a mano y no tengo que ir al almacén. Y dije, se ha terminado. Campana y se acabó. Al almacén. Y empecé a llevarme todo. Venga, y caja, venga, caja, y venga, caja. Y aquello se ha quedado ahora mismo está hecho un jaspe. Bueno, a medias. Sigue habiendo perfumes. No se pueden ir del todo. Pero esas cajas han desaparecido. Tengo que llevarme todavía más cajas, Ojito a lo que estoy diciendo. Me tengo que llevar todavía más cajas. Ya os lo digo yo. Me tengo que llevar más cajas. Porque si no, otra vez de nuevo, vuelve a subir el volumen. Y no me da la gana de volver a lo mismo. Ahora sí que me está dando el Diógenes con el rollo de no tirar las cajas. Estoy guardando cajas de tamaño medianito por si tengo que hacer algún envío o cualquier cosa. Tengo que empaquetar cualquier cosa. Y por no comprar cajas, para no tener las cajas luego que plegar y tal, cojo las cajas y las voy reutilizando, Yo soy muy ecológico. Entonces me da por apartar las cajas para luego rellenarlas de vete a saber qué cosas y mandarlas a quien las tenga que mandar. Y como me da por ahí, pues ya tengo un montón de cajas que yo digo, si esto me viene estupendísimamente para encender la chimenea, pues no, las tengo ahí. Así que dentro de poco, próximamente sus pantallas, en el contenedor del cartón,
pues van a haber cajas con las etiquetas del Orgaz por todos lados. Tendré que empezar a borrar las etiquetas de la dirección del Orgaz y todo, porque luego no me escanen nada y ya lo que podía faltar. Pero sí, queridos amigos míos, la cosa está fatal. Las compras compulsivas, sean justificadas o no, son una mierda. Así que, por eso digo que la Zino de Davidoff ni la encontraba. Y hoy, ¿qué digo? Voy a echarme un perfume de estos que tengo por aquí arriba en esta estantería. Y me he cogido, alarga la mano, digo, ¿qué hay por aquí detrás? Y digo, uy, mira la Zino. Y luego me he acordado, digo, me parece que Zino no está en el canal porque borré el vídeo. Así que me la he cogido, me he aplicado la Zino y a tomar viento. Que la que no encuentro ahora, que no paro de darle vueltas a la cabeza, es Baldessarini. No la encuentro. Y me está dando mucha rabia, porque quiero Baldessarini en mi vida de nuevo y no sé dónde está. Así que rezaré porque esté donde estaba la Zino, porque Baldessarini me pone muy perrete y me gusta un montón. Que normalmente no hablo mucho de Baldessarini, pero Baldessarini es increíble. Increíble. Cipotaca. Entonces, que debería de mencionarla muchísimo más. Y yo no cobro nada de Baldessarini ni nadie de estos. Que además me caen bien porque se separaron de Hugo Boss. A tomar por saco. Desde hace un montonazo de años. Pues eso. Viva Baldessarini y viva Zino de Davidoff. Dice Manuel que optó por botar cajas y quedarme solo con las botellas porque quitan mucho espacio. Bueno, son 20 perfumes técnicamente lo que tienes, que tampoco es que te ocupen mucho, creo. Yo es verdad que los uso todos, pero nunca se acaban, excepto 4 que siempre tengo que reponer. Pues por eso, siempre estás usando los mismos, con lo cual utilizar el resto pues es un poco complicado. Y tú tienes perfumería para dar y tomar. Regalar no, porque esa perfumería no es para regalar, es para disfrutarla. Pero, madre mía. Muchas gracias, Manuel. ¿Qué opino de Benjique o Bejique? No conozco Bejique, no tengo ni idea, campeón. No sé ni qué firma es esa. ¿Qué es eso? Vamos a buscarlo. Soren, ¿qué es Bejique? ¿Qué es eso? No lo sé, es que no sé qué es, ¿eh? Te lo digo en serio. Vale, pues sí, Soren, puedes hacerlo y puedo comparar los dos patch code. Vale, sí, guay. No sé qué es Bejique ese. No tengo ni idea qué es Bejique. ¿Bejique qué es? Bejique. ¿Es un insulto? Bejique. No creo. Bejique. De Renier. Ni pajorrera idea. Ni lo he probado. La verdad es que de Renier creo que tengo un par de perfumes y no los reseño porque me caen gordos. Te lo digo tal cual lo estoy diciendo. Si es de Renier, te puedo garantizar que jamás en la vida creo que vaya a reseñar un Renier en mi canal. Pero así, del tirón que te lo digo ya. Correcto. No voy a reseñar nunca. Y tengo. Cristina sabe que tengo. Cristina y Clemente, por cierto, saben que tengo. Renier. Me parece que fue Cristina y Clemente. Tengo 2 Renier. Y os puedo garantizar que creo, bueno, ellos lo saben, por eso lo he dicho, que no voy a reseñar ningún Renier ni de coña. Ni de coña. Me caen como el puto ojete. O sea, no, nada. Cosas que pasan en la vida. No he tenido nunca nada con ellos, pero que me caen muy mal. Lo siento. Son cosas personales mías, no lo sé, pero me caen mal. Me caen mal. No quiero. Manuel dice que a Christopher que las cajas protegen la luz y por coleccionismo no las tiro. No, es que si coleccionas no tires las cajas. Tienes de dejártelas. O hay gente que vende las cajas. Si son perfumes que realmente tienen caché, hay gente que vende las cajas. No quiere las cajas, conserva los perfumes en armarios cerradicos, blindadicos y todas estas cosas, o en frigoríficos, dependiendo del tipo de perfume que sea, y las coge y las vende, ¿eh? Esto lo he visto yo, con mis ojos. No me dice Cristina. Doy fe. Es que Ranier no lo voy a... No voy a reseñar nada de ellos. Ellos, en global. Hablo en plural, no voy a reseñar nada. En fin, señores míos, señoras mías, perdonadme, pero uno que se retira, pero ya no es por nada, porque no estoy a gusto, que lo estoy muy a gusto. Muchísimas gracias, Manuel, por el super chat, bonico. Pero me tengo que poner a editar. Y ya estamos hablando de que son las 2:30. Y hoy se cambia a las 3, son las
las 3 son las 4, a las 2 son las 3, no, son las 2:30, no, es que he cambiado el reloj ahí. Es la 1:30. Es que estoy mirando el reloj de pared, pero el reloj de pared es que lo tengo ya adelantado porque como hay que girar la manilla y todo el rollo, le he dado para adelante yo antes. Ay, que ya estoy yo mirando la hora que no es. Es la hora que no es. Es la 1:27 minutejos. En fin. Señores míos, señora mía. Uy, que me han escrito por aquí otra cosa. A ver qué es lo que es. Ah, nada. Sí, gracias, Borico. Que nenes, nenas, que nos vemos mañana. Si Dios quiere, no pasa nada. Pero nos vemos en vídeo, no en directo. El próximo directo creo que además cae día 1, ¿eh? No, día 1 no. No, el próximo directo será el miércoles día 2. Miércoles 2. Miércoles día 2. Miércoles 2. Próximo directo miércoles 2. Y luego saltaremos al sábado día 5. Tomar nota. Ya estaremos ubicados en el mes de abril. Lluvias 1000. Pero si ya hemos tenido lluvias, no quiero que llueva más. Si llueve, que llueva poco. O que llueva poquito, pero guay. No en plan masivo. Nenes, nenas, pichurrines, pichurrinas. Una cosa, por si me da por hacer un clip, voy a decir las frases finales, por si acaso, ya lo dejo todo dicho. Recordar que los likes son gratis, las suscripciones son gratis, la activación de campanita por si queréis. Que es recibir notificaciones del Orgaz cada vez que saque algo, por aquí por estos lares o por otros. No, por estos básicamente. Suena una campana maravillosa y fantástica y ahí está el Orgaz, cling, y sale yo y voy. Los correos electrónicos, etcétera, etcétera, con las notificaciones en los móviles. Y luego recordar también, muy, muy importante, están los Patreons del canal y los miembros del canal, que os podéis hacer de donde os dé la gana, graciosos, todos muy graciosos y muy bonitos. Está La alquimia del perfume, mi libro, disponible ¿dónde? Vamos allá, empiezo la retaila. En el Corte Inglés, en el Amazon, en la Casa del Libro, en más sitios también, en la librería de vuestro barrio si lo pedís. Y si no, igual lo tienen, quién sabe, cuidado, lo solicitáis y os lo llevan encantados de la vida. Y luego está en América, de norte a sur y de este a oeste. Ya está, campana y se ha acabado. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ya me tranco y todo hablando. Es que tengo la garganta hecha una mierda. Nos vemos enseguida, bonicos y bonicas míos. Auf Wiedersehen.